Bienvenidos a un nuevo podcast de Sweet Dead. Yo soy Rita Yo soy Pipe. y hoy tenemos a... David Soria. Bueno, Bienvenido. bienvenido. Gracias. Cuéntanos Gracias. quién es David Soria, para quien no te conozca. David Soria. David Soria es el entrenador del Club de Halterofilia Molins de Rey desde hace 27 años. ¿Cómo empezó tu relación con la halterofilia y qué hizo quedarte tantos años? Bueno, básicamente yo hacía muchos deportes, aunque ahora no se note, pero he hecho muchos deportes. Eso es para Y tus haters, ¿no? eso es para los haters, sí. Al final valoran tus capacidades por tu barriga. Entonces, bueno, empecé la halterofilia porque me rompí la clavícula. Le rompí la clavícula. Y entonces, pues como recuperación y demás, empecé a hacer halterofilia. El que realmente hacía halterofilia era mi hermano Miguel, Que sigue, ¿no? que es más pequeño que yo. Ahora ya lo ha dejado por el hombro, que tiene un hombro, se ha operado un hombro. Y entonces empecé en el club también a hacer halterofilia. Yo como halterófilo era malísimo, malísimo, pero malo, malo. Porque al final no tenía la consciencia corporal como para rectificar los movimientos. Tengo más ahora con el paso del tiempo que antes. Y nada, éramos dos hermanos que hacían halterofilia en un club muy pequeño de Barcelona, que es Molins de Rey. Y cuando todo el mundo se fue del club y el club iba a cerrar en el 99, en 1999, mi padre, que no tenía ningún vínculo más allá que ser el papá de dos niños que hacen halterofilia, pues se puso de presidente, yo me puse de entrenador. Los dos fichamos por el club de pesas Tarrasa, que entonces estaba Alfonso Jiménez al frente. Y nada, nos fichamos por allí para poder seguir entrenando y demás. Y entonces yo me puse de entrenador desde 0 personas y empezamos con mi padre pues a coger barras, discos, bueno, lo que teníamos 2 barras Salter dobladas con 2 discos o 3 partidos por la mitad. Y empezamos con eso a ir a las fiestas de los barrios y poquito a poquito pues empezamos a forjar el camino, ¿no? Que donde nos ha llevado ahora. Porque hasta hace no mucho la halterofilia era un deporte bastante minoritario, ¿no? Sí, la halterofilia sigue siendo minoritario, ¿eh? Sigue siendo minoritario. Al final es más conocido por la implicación de la halterofilia dentro del CrossFit. Y sí que es verdad que al final en los gimnasios de halterofilia el crossfitero que quiere formarse mejor en halterofilia busca un centro de halterofilia para hacerlo, ¿no? Pero al final seguimos en lo que a mí respecta, que soy un club formador, sigue bastante estigmatizado, ¿no? A nivel de la formación de los niños. Yo digamos que de los entrenadores viejos, ¿no? Yo llevo 27 años, pues de los viejos yo soy más joven. Y entonces yo era de los que pensaba que cuando este boom del CrossFit entrara, todos los hijos de los crossfiteros serían esa nueva generación de niños, ¿no? Y realmente no es tanto. Algún niño que otro. Yo, por ejemplo, en el centro mío también hacemos entrenamiento funcional y sí que tengo niños que hacen otros deportes y que los papás vienen a entrenar con nosotros, y tengo niños que hacen balonmano y ahora hacen halterofilia, niños que hacen fútbol y ahora hacen halterofilia, pero está más enfocado ellos en la preparación física, en aprovechar todas las cualidades, ¿no? Todas las aportaciones que te puede hacer el entrenamiento de la explosividad, digamos, ¿no? Pero ¿no crees que ya simplemente porque en el CrossFit hay aparte de halterofilia y eso esté como más visto, hay más... Bueno, la halterofilia se ve más respecto a otros deportes. Quizá antes pues se veía menos, quizá habría gente que ni siquiera sabía lo que es la halterofilia y ahora ya sí. Sí, claro, pero si el problema al final, yo me refiero a nivel minoritario a que seguimos teniendo las mismas ayudas que teníamos antes. Sí, pero bueno, a nivel de niños seguramente hay más acceso que antes, ¿no? A lo mejor antes tenías 3, 4, 5 niños que Claro. entraban y ahora tienes 20. Claro, o sea, está más difundido, digamos, ¿sí? Pero al final, vuelvo a repetir, es que el problema es que tengo que encontrar un papá que a lo mejor haga CrossFit, que quiera que su niño lo haga y que el niño también quiera, ¿sabes? Sí que Yo he hecho, nosotros hicimos unas unidades didácticas y he hecho una formación para 50 profesores de educación física y lo pusimos esas unidades didácticas en la Federación Española.
Y al final, dentro de lo que es los colegios y demás, tú puedes encontrarte un extraescolar de judo, un extraescolar de balonmano, un extraescolar de fútbol, pero no hay un No hay extraescolar de halterofilia. Sí, eso es Porque cierto. dentro de toda esa jerarquía institucional, nosotros seguimos siendo un deporte minoritario, ¿me entiendes? O sea, ¿tiene más difusión? Sí. Tenemos mucha más gente que viene y al final eso nos ayuda sobre todo a nivel económico porque tenemos mucha gente que viene a practicar la halterofilia. Sí, pero al final para el futuro de lo que es los competidores o lo que viene siendo la alta competición, Sí, para hacer crecer el deporte. para hacer crecer el deporte como tal, más o menos seguimos igual, ¿sabes? Y después de tantos años, ¿qué es lo que todavía te ilusiona de este deporte? ¿O lo que te hace quedarte más tiempo? Bueno, al final, mira, yo siempre digo que a mí la halterofilia no me da dinero, pero soy millonario en satisfacción, ¿sabes? Entonces, al final yo, el hecho de que todos los chavales que empezaron conmigo o que han empezado conmigo con un palito de la escoba y a día de hoy son internacionales, Marcos estuvo en los Juegos Olímpicos, Edgar, que ahora está de entrenador conmigo, Biel, que está también allí trabajando en el gimnasio, pero al final ellos han tenido eh, han cumplido sus sueños, entre comillas, ¿no? Porque al final el sueño de ellos era entrar a un centro de alto rendimiento, entrar a un centro de alto rendimiento. Luego ir a un campeonato internacional, todos han sido internacionales. Luego, pues por circunstancias de la vida, uno va para un lado o va para otro, ¿no? Pero al final el simple hecho de que tú cojas a un chaval, un crío, que no sabe absolutamente nada y le enseñas todo y lo ves crecer, ¿sabes? El feedback es el, la relación que tienes y ver de todo eso, esa sensación no la da el dinero. Totalmente. ¿Qué diferencia hay en un entrenador bueno que es capaz de crear campeones? ¿Qué crees que tiene que tener un entrenador? Bueno, al final, mi amigo Matías Fernández, que ha sido el entrenador de la selección española y una de las personas que más me ha ayudado, por no decirte la persona que más me ha ayudado en toda mi carrera deportiva como entrenador, siempre me decía que la ilusión mueve montañas, ¿sabes? Siempre. David, la ilusión mueve montañas. Y al final lo que nunca tiene que perder uno es la ilusión, ¿sabes? El hecho de estar siempre intentando hacer que la gente mejore, siempre estar... Yo, por ejemplo, al final, yo tengo mi trabajo, esta no es mi profesión. Tú lo sabes que yo al final llevo un camión de la basura en Barcelona. Este es mi hobby desde hace 27 años y lo disfruto y no me gano la vida con ello. Ni siquiera la cobro de mi club. Pero al final el hecho de seguir cada día pensando en cómo puedo mejorarlo todo, en cómo puedo hacer que la gente mejore y demás es lo que yo creo que al final marca la diferencia entre no ser mejor o peor, sino involucrarse más o no sé cómo decirlo. No sé, ahora no sé cómo decírtelo. ¿Cómo gestionas tu trabajo con la gestión del club? Bueno, pues yo cada día me levanto a las 4 de la mañana, voy a currar y a las 2 cuando plego, pues a las 4 por ahí, 4 y pico estoy en el gimnasio y hasta las 7. Tengo 5 entrenadores trabajando allí. Está Andrea, bueno, tengo ahí 5 entrenadores trabajando en el gimnasio y entre todos lo vamos llevando. Las planificaciones y eso, ahora este año Marcos me está ayudando con las planis, Marcos Ruiz. Hasta ahora siempre las he llevado yo 100% y ahora este año pues la verdad es que me está echando un cable porque yo este año tengo ahí 81, 82 personas compitiendo y la verdad es que entre eso y la programación online es la muerte. O sea, no les daba Te vas más. a volver loco. Yo que conozco a David y a mí me ha ayudado bastante cuando hace ya tiempo. Y es un tío que ilusiona mucho, que incluso cree en ti más de lo que tú crees. Tú piensas, pues no voy a conseguir esto y él te dice que lo vamos a conseguir. Y eso yo creo que un deportista lo valora un montón. Que una persona crea más en ti de lo que puedes creerlo tú y más cuando a lo mejor tienes momentos que son malos, que te viene una lesión o que intentas hacer una cosa, no te sale y buscas mil maneras para poder llegar al objetivo. Yo creo que eso, que te ha pasado con mucha gente, yo creo que eso vale oro. Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que lo más importante de todo siempre es creer en lo que estás haciendo, ¿sabes?
tanto en el atleta como en el entrenador. Yo al final, cuando yo entreno a una persona o cuando yo estoy trabajando con una persona, al final creo en él. Porque si yo no creyera en él, ¿para qué voy a invertir mi tiempo? Ni mi tiempo ni el suyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, cuando tú ves unas cualidades, ves una persona que tiene ilusión, porque al final, realmente, cuando uno tiene un talento, el talento innegociablemente es básico, pero hay mucha gente que no es muy talentosa, pero es muy trabajadora. Entonces, al final, alguien que esté todo el día Martín picando piedra puede llegar a superar a alguien que tiene un talento. Sí, lo Por de actitud y actitud. Exactamente. La disciplina, el trabajo, el compromiso, ¿no? El sacrificio, todo eso son cosas que tiene una persona trabajadora y que puede tener alguien que tenga talento, tiene todo eso, es la hostia, ¿no? Pero si no, entonces al final cuando tú te encuentras una persona que tiene ganas de hacer, yo por ejemplo cuando venías allí a Molins y la primera vez que hablé contigo, al final yo te dije, yo te puedo ayudar y vamos, yo te miré, te dije lo que yo te veía, porque al final yo soy una persona que soy muy clara. Hay veces que me tachan de rancio o de estúpido, pero al final las cosas son como son. Esto es blanco y lo otro es negro y se acabó. Entonces, siempre cuando hablo con una persona o cuando intento trabajar con una persona es porque creo firmemente en lo que estoy haciendo. Si no, pues no lo hago o lo evito. Sí, claro. ¿Vale? Pero yo no voy a decirte, vamos a hacer esto cuando yo creo que no lo vamos a hacer. Ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que también es verdad que en todo ese viaje hasta llegar ahí, pues hay muchas fases, porque en la halterofilia yo siempre una de mis máximas es que hay días normales, malos y de mierda. Buenos no hay ni uno. Bueno, de vez en cuando. El único bueno es el día que no quieres venir a entrenar y por lo que sea acabas entrenando y te sale el entrenamiento de tu vida. Y llegas a casa diciendo, hostia, qué bien, hoy tal. Hoy no sé quería ir. Claro, y el día que estás de puta madre, personalmente ves al gimnasio y acabas amargado, porque no te sale nada. Entonces, De esos, hay- de esos hay muchos. claro, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que siempre tienes que estar trabajando con la persona, tienes que decirle que esto es parte del proceso, porque esto es un proceso, tienes que decirle que, sobre todo, el problema que tenemos hoy en día también es que la gente que la gente no cree en los entrenamientos. ¿Entiendes? Todo el mundo busca, si esto no me sale, Inmediato. claro, si esto no me sale, pues me voy a buscar otra programación. Y si no, me voy a buscar a la otra. Y si no, me voy a buscar a la otra. Entonces, al final, yo cuando me encuentro esas cosas, yo siempre digo que para hacer un entrenamiento tienes que creer en lo que estás haciendo. Sí, o la típica persona que no completa el entrenamiento entero o lo hace a medias o como quiere y luego dices que no consigo mis objetivos. Claro, Hostia, voy a otra programación, pero sí que te va a pasar con todas porque a la que vayas estás haciendo la mitad. O De estás haciendo como eso quieres o de la manera que quieres. nos ha pasado hace poco. Sí, sí, totalmente. claro, pero es que es así. Y el problema es ese. Si la implicación es nula, pues Claro, pero el resultado no hay. Claro, pero aparte de todo eso es lo que te digo, es el creer en lo que estás haciendo. Cuando las cosas empiezan a estar mal, es como, en vez de mirarte el ombligo y decir, ¿por qué estoy haciendo esto mal? Y hablar con tu entrenador, lo que haces es buscarte Cambiar. otro entrenamiento. Sí, si la programación es una mierda, me cambio. Claro, claro. Yo, por ejemplo, a nivel de competición, a nivel competitivo online, yo no preparo a nadie online, porque al final me gusta trabajar en persona con la persona. Porque yo soy así, me gusta trabajar con la persona. Yo tengo programaciones online, sí, pero al final es más para pues, gente que trabaja otros deportes y busca una técnica y demás. Pero a nivel de, por ejemplo, prepararte para competir, lo he hecho con Rita y porque al final tengo esa contigo, con el Joan, con el del Binmur de Menorca. Sí. Con Joan también hacía cosas con él, pero al final porque sé que son personas que valoran lo que estoy haciendo con ellos, ¿me entiendes? Si yo no hubiera tenido un encuentro con Rita en Barcelona, en mi gimnasio, hubiéramos sentado a hablar y yo viera que ella no está creyendo en lo que estamos haciendo, pues no hubiera seguido. ¿Por qué? Porque ella creía en lo que estábamos haciendo. Yo siempre que voy a Varna voy por allí. Siempre, siempre. Pero es muy importante el creer en lo que estás haciendo. Sí, bueno, y creer y hacerlo de verdad. O sea que, bueno, nosotros cuántas veces nos encontramos en el gimnasio gente que viene, hace las cosas a medias y luego dice, es que no mejoro.
Es que es imposible que mejore. Si Porque yo sí. hago las cosas a medias, si yo cuando tengo que entrenar estoy de risas o estoy de cachondeo, lógicamente el día que salga el test o el día que yo tenga Claro. que medirme mi mejora, pues no va a haber ninguna mejora. Sí, Porque no he trabajado y ni he creído en ello. sí, sí, Entonces, sí. que lógicamente a nivel de... En halterofilia supongo que pasará menos, pero hay gente que viene por hobby, por ocio, por pasar un rato. Perfecto, ay, pero no me pidas resultados. Si tú quieres resultados, implícate al 100% en lo que estás haciendo y cree el 100% porque si no, no vamos a conseguir nada. Totalmente de acuerdo. Yo al final siempre cuando alguien me dice que quiere preparar algo, le digo, ¿qué es lo que quiere? Primero, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde quieres llegar? Y entonces ver el grado de implicación. Yo siempre les digo, ¿dónde quieres llegar? ¿A un campeonato de Europa? ¿A un campeonato del mundo? Sobre Claro, todo con que los, sobre tiene todo que con los, estar... sobre todo con los chavales, porque al final los chavales van subiendo y tienen ya unas cualidades que al final ellos han visto que han ido creciendo todos los niños de allí y todos han ido están en el nivel internacional. Entonces yo siempre a los pequeños les digo, ¿dónde quieres llegar? ¿A un campeonato de Europa? ¿A un campeonato del mundo? Ahora entrenaremos el día de tu cumpleaños y el día del mío. Claro, claro. Y el día de Navidad y el día de Nochebuena, pero entrenaremos los dos. Sí, claro, que tiene que estar dispuesto Entonces, a claro, A pagar sacrificar. si cada vez que hay que tal, tú coges y no vienes, pues entonces yo lo que haré será dejar de entrenar contigo. Sí, no implicarte de la misma manera. Exacto. ¿Cuál ha sido el momento, el mejor momento de tu carrera? El mejor momento de mi carrera. Hay varios, hay varios, hay varios. Creo que nuestra primera medalla interna, bueno, nuestra primera, digo, siempre hablo de nuestra, porque al final son atletas del club, ¿de acuerdo? Sí, porque yo al final no he ganado nada. Sí, pero al final los atletas del club. La primera medalla internacional que fue un bronce, me parece que era junior de Marcos Ruiz. Esa fue la primera vez que Marcos hizo una medalla y recuerdo que yo estaba en Barcelona, en la Diagonal, vestido de trabajador de la basura, vaciando papeleras y con el pinganillo iba hablando con mi padre llorando. Ya ves. Llorando, ¿eh? Papá, que hemos ganado una medalla, el Marcos ha ganado una medalla. Luego Tiene hay que ser dos... tiene que ser la hostia, eso es. Sí, la verdad es que sí. Luego otro muy importante es con Noelia Caballero cuando me quedo campeona de Europa, porque Noelia venía de casi dejar la halterofilia, tuve una mala experiencia en el centro donde la metí, en San Cugat, tuve una mala experiencia con un entrenador, quería dejar la halterofilia, encima a mí me dio una embolia, yo tengo problemas sanguíneos hereditarios y me han dado 2 embolias y fue la primera embolia que me dio y yo estaba de baja. Y me acuerdo que subí a buscarla a su casa porque ella quería dejar la halterofilia, no sé qué. Y estuve entrenando con ella todo el verano, hasta que llegó el Campeonato de Europa y aquel año quedó campeona de Europa, ¿sabes? Y entonces también ese año fue a llorar, llorar y llorar. ¿Qué hiciste en ese caso? Porque si ella prácticamente ya tiene claro que va a dejar halterofilia, ¿cómo te enfocaste para cambiar toda esa mentalidad? Bueno, al final cuando tú ves que lo que ha pasado es que al final se ha desmotivado o está... Hay muchos puntos donde puede estar un atleta. Si tú ves que ya lo tiene clarísimo de que lo quiere dejar, pues lo único que puedes hacer es coger y apoyarle y decirle, pues mira, esta es tu casa, cuando quieras vienes, porque así lo tengo. O sea, yo tengo atletas que han dejado un centro de alto rendimiento, han venido y me han dicho, no quiero entrenar más, vale, y pues no, pues muy bien. Y luego a lo mejor pues siguen viniendo a entrenar y de vez en cuando vienen, oye, ¿puedo entrenar tal? Y vienen y entrenan y a lo mejor te encadenan un poquito y luego se vuelven a enganchar o no. Ya no vuelven a estar al mismo nivel, pero van haciendo. En el caso de, por ejemplo, de Noelia o de algún otro que está a punto de dejarlo y demás, pues al final lo único que puedes coger es dejar que se calmen las aguas, hablar con ellos, explicarles pues la verdad, que ellos no son atletas de paso, ¿no? Llevan muchos años trabajando para llegar donde están, que pueden llegar mucho más lejos, que si no están allí, pues en casa pues seguiremos trabajando. Porque el problema también de los que salen, por ejemplo, de un centro de alto rendimiento después de haber entrado, es que se asocia el volverte a casa con fracasar, ¿sabes? Y eso es un gran problema. No es mental, porque no es un problema mental, pero al final es como
identifican volverte a casa con fracasar. Es igual que la gente está confundida cuando y llegar a un centro de alto rendimiento no es triunfar. Ahí es cuando empieza el problema. Ahí es cuando empieza cuando uno tiene que apretar el culo, ¿sabes? Porque llegar a un centro de alto rendimiento no es fácil, pero cuando tú llegas ahí es cuando realmente lo difícil es mantenerte, seguir manteniendo tu nivel, seguir manteniendo tu motivación, estar fuera de tu casa. Lejos de la No hay, familia, de tus no hay peor amigos. soledad que estar rodeado de gente y sentirte solo, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Pero Yo con ahí lo- muchas veces son rivales tuyos. Claro, por supuesto. O Que sí, sea, son compañeros, pero no son tus claro, amigos, ¿sabes? claro. Tú ten en cuenta que cuando hay que jugarse una beca para algo, todo el mundo jiji jaja, pero si te puedo ganar, te gano. Claro, Esto está claro. Aquí y en la China. pues ya ves. ¿Y el momento más duro? Hostia, el momento más duro creo que fue cuando salió el falso positivo aquel de Marco Ruiz. Sí. Cuando salió, que me llamó Matías y me dijo, oye, que ha llegado una carta que Marcos ha dado positivo por testosterona. Y yo, hostia, no me lo puedo creer. ¿Cómo Y fue esa situación? sea, bueno, Marcos estaba en la NGM entrenando, tuvo un accidente con una barra que le cayó 180 kilos o 178 kilos encima de la cabeza. Y le hicieron un test doping al día siguiente o algo así. Y llegó una carta diciendo que había dado pues, un 0,00001 no sé qué picos de testosterona. Automáticamente la presunción de inocencia la mandan a tomar por el culo, luego lo mandan para casa. Si tienes que demostrar tú que eso es Claro, mentira. tienes que demostrar qué tal. Entonces, bueno, fue para los Juegos del Mediterráneo que estuvieron en Tarragona y ese para mí fue, yo creo que el momento más, no sé si la palabra dura, pero es el momento más chungo para mí no de decir lo voy a dejar, ¿vale? Pero sí de decir, hostia puta, qué coño es esto, qué está pasando, porque al final los que conocen a Marco Ruiz saben que es anti todas esas cosas total. Y entonces, claro, cuando ves al crío que no sabe, mirando los extractos bancarios de lo que había comprado en Estados Unidos, que había comprado un Monster de no sé qué, mirando lo que llevaba el Monster, ¿Y cómo ¿sabes? se demostró todo eso? Pues mira, esto al final fuimos a los Juegos del Mediterráneo, en el tiempo, ¿eh? Fuimos a los Juegos del Mediterráneo y allí habíamos pedido habíamos pedido la prueba B y el que había de secretario entonces. Explica un poco cómo es los test de doping, que quizá haya gente que no lo sepa. Mira, los test doping, bueno, al final te hacen sangre y orina, te ponen a hacer sangre y orina, o sea, orina o sangre y orina. Entonces, tú rellenas una prueba A y una prueba B. ¿Sí? La A es la que se supone que abren y la B es la que tú Pues impugnas, ¿no? puedes pedir una revisión si sale positivo. Luego, si todo esto sigue dando positivo y tú sigues intentando que no. demostrar tu inocencia, me parece que lo siguiente que tienes que hacer es irte a la sede de la internacional, a nivel internacional hablamos, ¿eh? Perdón. Y tienes que pues, ir a hacer allí una exposición o una especie de, no sé si tribunal deportivo o no llegamos a ese caso tampoco, ¿eh? Y entonces, pues nada, se pidió la prueba B y llegó a los Juegos del Mediterráneo y cuando hablé con el secretario de la Española que había entonces y le pregunté la prueba B dónde estaba, que no sé qué. Y recuerdo que dejé a Marcos allí y a los 2 o 3 días me llamó al secretario, que se llamaba Mariano, Mariano Lucas Gaitán, y me llamó Mariano y me dijo, oye, que han enviado una carta diciendo que está elegible. Elegible es que ya puede volver a competir. Que la prueba B se ha perdido, hostia, qué raro, ¿no? se ha perdido la prueba B y que ya puede volver a competir. Y claro, el problema es que no fue Marcos solo, sino que había bastantes atletas con el mismo problema y era como si hubiera habido una contaminación, digamos, de las muestras o alguna historia de estas. O sea, Entonces, que quizá alguien sí que estaba alguien sí tenía testosterona y nunca saldría. no lo sé, porque yo recuerdo que no venían a por Marcos y venían a por otro atleta, ¿vale? Y
Y al final fue Marcos a hacerse la prueba. Y además fue un poco, tienes que tener una habitación donde hacerla, lo llevaron a una habitación que no era la suya, bueno, que no estaba todo preparado, ¿sabes? Y entonces el problema es que no es que era Marcos, porque Marcos al final ahí quedó octavo del mundo. El problema es que Marcos hizo control de sangre y orina antes de irse de España. Control de orina cuando se le hicieron ahí y luego al quedar octavo y le hicieron control de sangre y orina en la competición. Y ninguno dio Y positivo. en ninguno dio positivo y solo dio en el que le hicieron de orina allí, cuando Es se imposible, supone, ¿no? cuando se supone que con sangre tú das más que con orina. Y no dio nada. Y no dio nada. Entonces, lo igual que Marcos, que quedó octavo mundial, había gente que había quedado, no sé, muy, muy lejos de las posiciones y de otros países que no tenían nada que ver, que tenían el mismo problema y con los mismos porcentajes. Y era como si hubiera habido unas contaminaciones en las muestras. ¿Pero cómo se puede contaminar eso? No tengo ni idea, Rita. Lo único que sé es que al final, ¿qué queda más más creíble? ¿Que la has perdido o que te has equivocado? Porque al final, si tú dices No, que no, te que la has perdido. claro, si tú dices que te has equivocado, al final tu credibilidad se va a tomar por culo. Pero puede ser la primera vez en la historia que pasará eso. No creo, yo creo que esto es habitual. O sea, Pues a mí me parece que es un puto cachondeo, entonces, ¿no? bueno, al final ten en cuenta que eso fue la usada, que es lo de es el comité De Estados Unidos. de Estados Unidos. Entonces, al final, su credibilidad se va a tomar por culo. Sí, sí, te dice que se han equivocado. Sí, pero lógicamente le sí. hubiese hundido la carrera a Marcos. Bueno, Sí, de no, hecho, sí, de hecho, a no. Marcos lo mandaron para casa y automáticamente se lo largaron para casa y ahí se acabó Marcos. Hasta que llegó aquello y cuando llegó aquello, entonces, de golpe y porrazo, todo el mundo pidiéndole disculpas y Marcos para Madrid otra vez. Ya, pero que al final Ya eso ves. te puede manchar tu imagen que alucina, Correcto. supongo. ¿Qué Bueno, sanción hubiese tenido ¿cómo? la halterofilia cuando das positivo? ¿Qué sanción tienes? 4 años, ¿no? Bueno, depende de por qué y depende, pero sí, son 2 o 4 años o Sí, cosas así. más o menos como el CrossFit. Sí, más o menos. Me parece, Bueno, tienes, si das 2 veces positivo, sa- ya es de por vida. Ya ¿sabes nunca lo que más. pasa? Que realmente nunca me he preocupado de eso, porque como nosotros no trabajamos con química, es que me da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé ni cuántos años, y todo esto que te estoy hablando fue porque al final fue un episodio Traumático. muy traumático para mí. Obviamente para el crío fue muy, muy, muy traumático y para todo el entorno, de verdad, los padres, los amigos y para todo el mundo. Y la verdad es que lo que más me tocó las narices es que de golpe y porrazo, los mismos que te condenan y te mandan al foso, luego dicen, hoy se ha perdido. Y ahora de golpe y porrazo todo el mundo viene a darte una palmadita en la espalda para decirte, ya puedes volver, no pasa nada. O sea, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Claro. Porque luego a él no se preocuparon de lo que había sido ese proceso. No. O sea, él volvió a entrenar y ya está. Y realmente Marcos no toma ni suplementación. Me parece que toma creatina y cuando está muy allá, pues, pero no toma absolutamente nada. Joder, ya ves. Nada de nada. Si volvieras a empezar, ¿cambiarías algo? como Si volviera entrenador? como entrenador, dices. Yo creo que al final todo lo que te pasa en la vida te enseña, ¿sabes? Entonces no cambiaría nada porque todo me ha enseñado algo. Desgraciadamente eso lo aprendemos de las cosas malas, Ah, hostias. ¿sabes? Entonces de esas nunca te olvidas. De las buenas nunca, de las buenas nunca. O sea, si ahora me preguntas por los campeonatos de España, por los campeonatos de no sé qué, o cosas de mi vida personal muy buenas, ni me acuerdo. Pero de las Acuérdate malas las siempre. malas. En cada Bueno, eso campeonato te pasa también siempre con las pasa algo, parejas, ¿no? ¿eh? ¿Te acuerdas luego al final de lo malo? Siempre. Por eso digo que a lo mejor en cada campeonato siempre hay un pequeño error que os ayuda a mejorar, ¿no? Bueno, al final de los errores es donde se aprende. Cuando no hay nadie perfectamente, o sea, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Entonces, como no hay nadie perfecto, cuando llegas a un sitio y fallas, tienes que decir, ¿por qué hemos fallado? Por esto y por esto. Hay muchas veces, sí que es verdad, que muchas veces estamos encabezonados en buscar el porqué. A mí algo que me llama mucho la atención de la halterofilia es cuando tenéis que elegir el peso. ¿Peso de qué? ¿De salida? Sí. Bueno, de salida y O luego, lo cuando eliges como tienes tú, 3 intentos, como ¿cómo, entrenador. cómo sabes?
Bueno, al final es un consenso entre los atletas y el entrenador, obviamente. Claro, pero a mí me llama la atención, vale, vas a salir con tanto. ¿Dudas en algún momento si has Yo creo elegido que al bien? final David No. está todos los días con ellos, ¿no? Que es Sí, pero diferente. al final sí que dudas, obviamente, depende de cómo veas el calentamiento. Tú pones un peso de salida, ¿sí? Y entonces luego en función de cómo lo vas viendo, puedes coger, subir el peso o incluso llegar a bajarlo mientras la barra no suba, Ya. ¿sabes? Sí, que te da Pero como tiempo. norma general, los chavales siempre se ponen un peso que luego vamos a subir. Es Más o como, menos, ¿con qué porcentaje podrían empezar de su máxima? O con el 85, Sí, algo 90%. que sepas que no vas a fallar. Sí, 85, 87. Y tú pones esas salidas y luego en función del calentamiento, pues siempre la gente va tirando para arriba. Ahora, por ejemplo, en la Copa España, el pequeño, el Nolan, hizo 135 en arrancada y 165 en dos tiempos. Me parece que tenía 163 de máxima y hizo 165. Sí, que se quedan. Entonces, o sea, ha llegado a sus 100, a su 100%, mejorando el clean and jerk, ¿no? El dos tiempos, pero luego realmente lo que hay que ver es en qué época del año estamos, que estamos en el mes de marzo. Entonces, si en el Sí, mes es de marzo ahora pretemporada. mismo estamos así, tiene que ir al campeonato del mundo ahora, pues es un buen toque. De aquí vamos al absoluto y el absoluto luego al campeonato del mundo, que se tiene que ir al campeonato del mundo el crío. ¿Se suelen sacar máximas las competiciones o siempre suelen tener más en casa que fuera? Lo digo porque en CrossFit muchas veces nos pasa que llegas a una competición y haces máxima que no habías hecho en tu vida, pero creo que en halterofilia es algo diferente. O sea, que Bueno, al final es como todo. Al final hay competiciones que tienes que ir a ganar y te la juegas. y te la juegas. Hay otras competiciones que sabes que las vas a ganar aunque no te la juegues. Entonces puedes ir a... claro, tú imagínate, yo qué sé, tienes que ir a Campeonato de España absoluto, me lo invento, ¿eh? O a Campeonato de Cataluña absoluto, pero luego tú tienes dentro de 2 semanas o dentro de X tiempo por preparación no te coincide, pues tú en el campeonato este vas a hacer 6 intentos válidos. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es coger confianza. Entonces tú no vas a ir ahí a estallarte sabiendo que tu objetivo está aquí. Sí, en sí, el caso entiendo. de Nolan, en Sí. el absoluto va a ir a coger confianza con ciertos pesos, ¿no? Sí, bueno, Nolan Y, es que es un caso y se aparte va a porque está preparar para... Marco, Nolan es un mundo aparte, porque Nolan va a tope en todo siempre. Va a por R, ¿eh? Sí, sí, Nolan es de los chicos el más pequeño y la verdad es que el tío va a tope. Testosterona pura. Sí, 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 sí. Como ha dicho antes, snatch huevos, Es clean más huevo. huevos. Sí. ¿Crees que un campeón nace o se hace? Un campeón se hace. Pero tiene que, antes has dicho que también tendría que tener un poco de aptitudes, ¿no? Sí, pero al final el trabajo, la disciplina y sobre todo la determinación de cada uno es la que hace que llegue o no llegue. Pero Tú bueno, puedes, habrá gente que ponga al 100%, por ejemplo, pongo un ejemplo. Me gusta mucho el baloncesto y yo pongo toda mi actitud en intentar ser la mejor jugadora de baloncesto. No lo voy a conseguir porque no tengo las aptitudes físicas como para poder serlo. Quizá Claro. tenga que buscarme otro deporte, Claro. pero que hay que tener parte de actitud y, y acompañarse de actitud, porque si no, no lo conseguirás, ¿no? O sea, pero sí que tiene que haber un poco de que se te dé bien, yo qué sé, tu morfología. Claro, claro, pero tú me has dicho si se nace o se hace. Estamos hablando de un campeón. Yo cuando ya hablamos de un campeón, yo ya entramos dentro de alguien que está dentro del mundillo. Sí, que tiene la capacidad y Claro, las porque si tú tienes aptitudes. a alguien que es muy bueno, pero cuando tiene que apretar el culo no lo aprieta, cuando tiene que hacer cosas no las hace, y en cambio tienes otra persona que está ahí trabajando, llegará un momento que este que tiene muchas cualidades Se quede por se fuera. agobiará, lo dejará, verá que el otro le está subiendo, cómo lo gestionas. También hay que saber gestionar muchas cosas, Eso sí. gestionar el dolor, porque al final, no nos engañemos, el entrenamiento de alta intensidad hay dolor, Sí, siempre, y hay que aprender, no es salud. entre comillas, un buen atleta de alto nivel al final tiene que convivir con el dolor. Si no sabes convivir con el dolor entrenando, no llegas nunca a tus objetivos. O sea, aparte de tener la actitud, ¿qué
los campeones que comparten aparte de trabajo y disciplina. O sea, que tú dices, o sea, sin verlo entrenar, tú dices, ese puede ser un buen atleta. Bueno, yo eso sobre todo lo veo en los pequeños, ¿sabes? Yo cuando veo los pequeños los miro y digo, para este año que viene, en 2 años, si sigue así, podemos hacer. Yo, por ejemplo, tengo una nena que se llama Ana, que viene también del atletismo y es súper buena, o sea, a nivel de mente, de explosividad, es súper trabajadora, es muy disciplinada y yo la veo y la veo las ganas, la ilusión que tiene y la implicación que tiene y digo, pues esta nena, si todo va bien, este año puede ir a Campeonato de Europa. Y es su primer año de levantadora, porque hasta los 13 años no pueden competir en competiciones de levantamiento de peso. Desde los 10 hasta los 13 lo que hay es campeonatos nacionales de técnica, donde lo único que se hace es puntuar La técnica. el levantamiento, ¿no? La técnica. Y esta nena pues lleva ya un par de añitos y ahora pues está en la rampa de lanzamiento. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver ya estos nenes que tienen unas cualidades, pues yo ya empiezo a pensar en cómo tengo que empezar a trabajar con ellos, en dónde pueden llegar, en todo esto es algo que hablamos entre los entrenadores. Pero ya no sé los entrenadores, ¿eh? Por ejemplo, tú ves a las que son más experimentados, ¿no? Las que son un poquito más grandes que Ana, que ya han ido a campeonatos nacionales, internacionales, las que tengo ya sub-17 o junior, que tengo ahora, ven a la pequeña y dicen, hija puta la niña, ¿cómo sube? Porque sube la niña, ya mismo les toca el hombro, ¿sabes? En diferentes categorías, ¿eh? Porque no hablamos de categoría de peso corporal, porque al final va a ser una nena que va a crecer y demás, pero tú ya los ves y dices, yo creo que con ahora tengo un pequeñito que ha entrado ahora que se llama Arnau, que lo ves y hace balonmano. Yo conozco a su padre y hace balonmano. Yo hacía balonmano, había incluso creo que alguna vez jugado con su padre. Y ves al niño y él hace su halterofilia como su preparación física. Pero tú lo ves hacer snatch y alucinas. Y llevará un mes entrenando. 2 días a la semana. Y lo ves y dices, madre mía, cómo se mueve el niño. El sábado pasado hizo su primera competición de técnica. Y estaban ahí todo el mundo alucinando. Todo el mundo me decía, wow, no veas el niño este, ¿dónde ha salido el niño este? Que se mueve Y muy ahora bien, ¿no? hay que pensar que haga el cambio. Bueno, al final, el tema del multideporte, de los niños que hacen hacen otros deportes, aparte de la halterofilia, yo siempre digo, he tenido papás que me han dicho, deja este deporte para que venga a esto, porque esto le gusta mucho, y yo le digo, al final es una decisión que tiene que tomar el niño o la niña, ¿sabes? O sea, cuando él o ella decida qué es lo que quiere de verdad, entonces tomará una decisión o para mi lado o para el otro. Yo tenía una nena también que se llama Carla que juega a fútbol y ha estado haciendo halterofilia hasta el año pasado. Y jugaba a fútbol, y jugaba en un equipo que tiene uno en primera, como en primera de fútbol femenino, ¿no? Y se ve que se le da muy bien el fútbol, ha jugado en el Español incluso, y ahora está en otro equipo. Y esta nena venía 2 días a la semana a hacer halterofilia. Halterofilia pura y dura. Sus días de fútbol y halterofilia pura y dura. Ahora yo, pues, se quiere dedicar más al fútbol y ha dejado de hacer halterofilia. Está bien. Sí, lo que quieran, que al final... es No sé lo si bueno. en halterofilia pasa, pero en CrossFit, por ejemplo, los pequeños, ¿no? Las categorías de jóvenes, cuando hacen el cambio a élite, muchos desaparecen. O sea, no son capaces de pasar pues, mantener el de nivel que mantener tenían en élite como técnica, y luego cuando tienen que ya realmente meter peso y estar compitiendo ya de otra manera, ¿no? Ya es a ver Sí, quién más levanta, no es que lo haga más bonito. claro. No sé si Sí, suele pasar lo mismo en... bueno, al final es el tema de la técnica es que sí que es verdad que los críos cuando los niños pequeños, desde los 8 hasta los 10 años, hoy quieren jugar a esto, mañana a lo otro y pasado a lo otro. Entonces al final tienes que ir trabajando con ellos y luego en función de cómo se van moviendo, a lo mejor cuando empiezan ya con el peso, ven que el otro levanta más que él, este que hacía menos que yo y se hunde, y tienes que estar haciendo un trabajo psicológico ahí y decirle,
Tú trabaja lo tuyo, ves a tu ritmo porque tú eres tú, él es él y no tienes que fijarte en lo que hagan los demás. ¿Sabes? Entonces, tienes un trabajo psicológico ahí, haces de padre, de madre, de hermano mayor, de entrenador. Yo creo que eso es lo más importante al final de un niño, ¿no? El trabajo psicológico. Sí, hombre, claro. El trabajo psicológico, lo que pasa es que al final son muchas cosas, ¿sabes? Que no tienes un niño, que tienes un montón. Ya. Entonces, al final, sí que es verdad que hay algunos que ya no tienen cualidades y por mucho que los trabajes, fliparías la de niños que hay que son pequeños y no tienen movilidad. Pero alucinante. Sí, que ahora no se mueven, están todo el día con el ordenador y la tablet y Sí. no corren ni Pues eso nada. ya es preocupante. Sí. ¿Has visto talentos, grandes talentos que no hayan llegado a nada porque su cabeza no les acompaña? Sí, claro. Yo en 27 años he visto mucha gente que iba a ser y al final Nunca. Y han sido internacionales y luego nunca. Pero al final no es solo en halterofilia, es en todos los deportes. ¿Cuántos deportes hay de gente que hacía atletismo y iba a ser la hostia y de golpe y porrazo desaparecen? Y nadie sabe nada más de ellos. De eso, de fútbol, Yo creo que a veces también pasa que empiezas tan pequeño que llega a lo mejor tu etapa competitiva de verdad y tú ya estás cansado. Te lo digo por experiencia. Yo empecé a hacer judo con 4 años. Cuando yo tenía 16, el judo ya me superaba. Era como... Y era muy buena y se me daba muy bien y podía haber llegado mucho más alto. Pero era como, llevo tanto tiempo haciendo que ya no hay una motivación en esto. Quizá pues yo no tuve un entrenador suficiente bueno como para que me llevara a seguir manteniendo la motivación, ¿sabes? Y una de las cosas que me pasó por eso, que lo he contado muchas veces, es yo me prometí a mí misma, como que yo me quedé con la espinita de, hostia, podía haber sido muy buena en esto y no he sido simplemente porque mi cabeza no me acompañó, ¿no? Y yo me prometí que si encontraba otro deporte en el que yo fuese competitiva, lo exprimiría hasta el final a intentar conseguir lo máximo. Y eso me pasó con el CrossFit. Pero que también hay esa parte. Y yo, cuando vienen, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una niña que es muy buena, que se llama Jimena. La hija de un chico que se llama Ollero, que viene aquí a entrenar y ella está muy motivada con el entrenamiento. Y yo siempre le digo, Jimena, disfruta, haz lo que te gusta, Sí, hombre. entra en clase, aprende. Y luego ya veremos qué pasa con esto, pero mantén la motivación y que no sientas que esto es una obligación. Y sobre todo, entrena ahora mismo con la edad que tienes, que son 11 años, entrena con salud, aprende a realizar los movimientos correctamente, porque si tú desde los, imagínate, 11, 13, 14 años empiezas a entrenar con dolor, te va a producir rechazo seguir entrenando. Porque vas a asociar ir a entrenar con dolor y una obligación. Sí, es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, siempre a todos los míos, a todos, tanto son pequeños como grandes, como internacionales, como la gente que tengo ahora que viene y se ha dado de alta este año en el club y me dice, pero ¿yo dónde voy a competir? No sé qué, si lo que tienes que hacer es disfrutar de lo que estás haciendo. O sea, un internacional tiene que disfrutar de todo lo que está haciendo para llegar allí y hacer su historia encima de una tarima en un campeonato del mundo, pero igual de motivador y de disfrutar tiene que ser el que se apunta al club y viene a entrenar y se disfruta su entrenamiento y luego va a competir y hace esa competición, su primera competición, y te dice, pero ¿por qué? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué yo si no voy a levantar nada? Pero bueno, disfrutar del camino. disfrutar del camino. Y lo del dolor al final, lo que te decía antes del dolor, hablamos ya de cuando estamos ya en época adulta, ¿sabes? O sea, los niños, por ejemplo, al final tienes que coger y llevar... Nosotros tenemos un fisioterapeuta que viene 4 horas a la semana. ¿Por qué? Porque tenemos un mantenimiento. Mantenimiento y al final cuando hay dolor hay que arreglarlo y intentar trabajar sin dolor, porque si no al final luego no te llegan. Ya. Sí, totalmente. Luego también suele pasar mucho a la gente de, vamos a decir, yo quiero llegar al europeo. Y llega al europeo y no es lo que esperaba. Y claro, todo lo que recorrió no lo disfrutó. Entonces llegó allí y dice, esto no es lo mío. O sea, no es lo que yo esperaba cuando llegué aquí, ¿sabes? Ya. Y claro, todo el recorrido, como no lo valoró, lo deja o directamente cambia su mentalidad. ¿Sabes? Yo, Porque eso- a nivel de niños, de que cuando están subiendo, todo lo que es a nivel internacional lo disfrutan.
Esto es así, ¿eh? Todos los pequeños, que sub 15, sub 17, junior incluso, que puedan ir a un campeonato internacional, lo disfrutan. El problema viene cuando ya empiezan a cobrar. Porque cuando empiezan a cobrar se tienen que dedicar a ello. Para poder cobrar y poder vivir de este deporte tienes que dedicarte a ello. Entonces, cuando te dedicas a ello 100% y ves que si te has matado entrenando y no has disfrutado porque al final te has tenido que matar y has tenido que estar remando con dolor, y luego llegas a un campeonato de Europa y no es lo que tú esperabas, pues al final eso sí que te decepciona o te jode porque sabes que tu beca depende de ese resultado que has hecho y el año que viene vas a cobrar menos. ¿Me entiendes? Ese es el problema a nivel absoluto, digamos, porque a nivel absoluto, a nivel junior, porque si tú dependes de un dinero que tienes que cobrar por una beca que tienes que hacer en un campeonato y ese campeonato te sale mal, pues el año que viene o una de dos, o dejas de entrenar porque no tienes posibilidades y te tienes que poner a trabajar, pues claro, si te tienes que poner a trabajar ya no puedes entrenar 9 sesiones a la semana, Ya. ¿sabes? Y el problema que tenemos es que los que se han formado hasta llegar ahí no han trabajado en su vida. Lo único que han hecho es entrenar, su trabajo ha sido entrenar. Entonces, cuando ellos ven que han ido a ese campeonato de Europa, que han hecho un esfuerzo titánico, que han estado con dolores, que han estado bajando de peso, que han hecho un trabajo muy disciplinado y con muchas piedras en el camino, llegan ahí y no les sale esa competición, entonces es cuando viene la hostia y llegan a plantearse, pues, lo voy a dejar, bienvenidos a la vida real, hola, tienes que volver para casa o tienes que o ya estás en casa, pero a lo mejor ahora tienes que buscarte un trabajo. Y buscarte un trabajo es, pues, si tienes estudios guay, y si no tienes estudios guay, si no tienes estudios, tienes que buscarte una fábrica o un no sé qué, y luego de golpe y porrazo empezamos con las depresiones. ¿Me entiendes o no? Al final es como un pez que se muerde la cola. Pero es más a ese nivel. A nivel, digamos, más pequeños, es todo una burbuja hasta llegar ahí. ¿Qué pasa? Pues que ahora los que suben por ejemplo, hay gente de CrossFit que ha subido ahora a alto nivel o está a nivel internacional, ¿no? Hay algunos aquí que ahora están a nivel internacional y tenían su trabajo. Y han estado haciendo CrossFit y luego se han pasado a la halterofilia y han podido llegar a ese punto de llegar a un nivel internacional, europeo, mundial. Esa gente viene a trabajar. Lo valoran más. Entonces, lo valoran muchísimo más. Pero aparte de que lo valoran más, no es un problema para ellos el compaginar las dos cosas, porque ya vienen de trabajar. ¿Me entiendes? Ellos no han conocido el deporte de alta competición sin trabajar. Ellos han estado haciendo todo el esfuerzo posible para llegar donde están, pero ya están trabajando. Entonces, al final, si ven que la cosa no funciona, tienen su trabajo. Sí. En cambio, uno que viene de cuna a llegar ahí arriba, que está en un CAR de Madrid o está en un centro de alto rendimiento, se sale de allí y ahora de golpe y porrazo tiene que ponerse a trabajar, deja el deporte. Un juguete roto. Deja el deporte. Que luego a lo mejor te vuelve dentro de 6 meses, un año, te vuelve y empieza a entrenar un poquito, porque al final la halterofilia es un deporte que es muy adictivo. Porque al final siempre trabajas con mejorar, dar la mejor versión de ti, ¿no? Igual que el CrossFit, ¿no? Entonces, luego vuelven, pero ya no vuelven a estar nunca a ese alto nivel. ¿Piensas que también hablamos justo de contrario? Me marco este objetivo, ahora lo consigo, pero no termino de saborearlo porque ahora quiero más. Imagínate, mi objetivo es ser un europeo. Yo al europeo lo consigo y mi objetivo simplemente era llegar. Pero ahora ya no me sirve llegar. Entonces yo me frustro porque mi objetivo, sí, aunque yo en mi mente me había puesto que era llegar, ahora quería haber hecho estas marcas. Entonces tampoco me sirve. Y ahora quiero esto y cada vez más. Hombre, claro, es que al final... Pues esa es la mentalidad real de un atleta de alto rendimiento. Claro, ¿no? claro, es que al final la mentalidad de uno siempre es mejorar. Y mejorar te lleva a estar... No es lo mismo hacer la mínima de un europeo que la de un mundial. Entonces, ¿tú dónde quieres ir? Al mundial. Y si cuando acabe el mundial me puedo clasificar para unos Juegos Olímpicos, ¿dónde quiero ir? A unos Juegos Olímpicos. ¿Me entiendes? Sí, pero que al final eso también genera frustración. Es decir, hombre, por mi supuesto. objetivo es llegar
a la mínima del europeo. La consigo y ya sé que voy a ir al europeo. Ahora cuando llego al europeo, yo que me debería conformar porque ya era mucho para mí y mi objetivo era llegar al europeo, ahora ya no me sirve. Quiero quedar, yo qué sé, entre los 20 primeros en el europeo. Quizá lo consiga o no, pero eso ya también genera, bueno, tampoco es frustración, pero quizá no te haga saborear lo que ya conseguiste, que era mucho. Claro, no, pero totalmente, pero o sea, al final es como, yo qué sé, vas al europeo y en vez de hacer la marca que tú querías hacer, haces una inferior de la que tú querías hacer. Pero es que eso va condicionado a la pasta. ¿Me Sí, entiendes? bueno, en tu caso sí, o sea, en vuestro caso la halterofilia sí, pero Claro. me refiero también, yo qué sé, yo lo comparo a lo mejor con lo que yo he tenido, ¿no? Yo, qué sé, me clasifiqué para mis primeros regionales y yo sabía que ya clasificar era mucho. Sí. Entonces me clasifico, que yo sé que no voy a ganar ni un duro, pero ya no me sirve solo con estar allí y quedar de las últimas, no, yo quiero quedar top no sé cuánto. Que sí. Estando allí y no conseguirlo ya es una frustración, que convertir esa frustración en continuar con ganas de entrenar para seguir siendo mejor y que cada año sea mejor, luchar contra eso también Hombre, te hace no disfrutar muchas veces del proceso. Pero es que al final, Rita, un buen atleta no es el que siempre gana, ¿eh? No, está claro que no. Un buen atleta es el que un buen atleta es el que se levanta de la hostia y sigue trabajando, porque es lo que dices tú al final, que te he entendido, ¿eh? Al final es no consigues esa marca mínima para ir a no sé qué, pero mañana tienes que venir aquí a romperte el culo porque tienes que seguir trabajando, porque al final quieres llegar luego más arriba. Sí que es verdad que los chavales no se conforman nunca con nada. ¿Sabes? Bueno, O sea, pero eso es bueno para eso es bueno. alto rendimiento, porque si no se quedarían Sí que ahí en la primera sí que fase. sí que es bueno, pero al final hay que tener claro que nunca se puede ganar siempre. No, eso no pasa nada. ¿Me entiendes? El problema es de lo que dices tú, es que todos queremos ganar, todos queremos llegar siempre a lo máximo. Pero bueno, ¿te puedes creer que hay gente que dice que no? Que yo siempre digo, o sea, quizás sea porque nosotros estamos en otro ambiente o tal, pero yo a veces le digo, venga, chicos, vamos a intentar ser competitivos, o sea, no me digáis, no, es que a mí me da igual, no. O sea, todo el mundo quiere ganar en algún aspecto de su vida y es competitivo en algo. Pero no me digas que no eres competitivo en nada, porque entonces es una meba. Y lo pienso realmente, es decir, siempre tú quieres mejorar, quieres ser el mejor en algo, aunque sea jugando al parchís, aunque sea el mejor jugando al solitario, el pavo que más conoce de hacer un Excel, un Word, lo que quieras. Pero hay algo en tu vida en lo que a ti te gustaría ser el mejor y apuestas por intentar ser el mejor. Sí, claro. Yo no entiendo a alguien que no tenga... lo importante es participar. Me apoya, lo importante no es participar. No. Lo importante es intentar sacar el mayor rendimiento. Ahora, tú pones todo en el 100% de la carne en el asador. Ahora, no me sale. No pasa nada. Yo he invertido mi 100% en poder hacerlo. No sale, no pasa nada. Veré que ha fallado y tal. Pero voy allí por pasar el rato. Hostia, yo no concibo eso en ningún aspecto de mi vida. Sí, yo tampoco. O sea, yo al final, yo siempre digo, también yo siempre les digo a todos que cuando uno da todo lo que tiene, no está obligado a más. ¿Me entiendes? No es reprochable. Tú puedes perder y te puedes haber vaciado totalmente y puedes estar diciendo no he ganado, pero al final tu entrenador te va a decir ha estado de puta madre. ¿Lo has hecho bien? Lo has hecho bien porque lo has dado todo. ¿Lo has dado todo? Sí. ¿Hay que entrenar más? Sí. ¿Por qué? Porque ellos entrenan más que tú. O porque hoy no has tenido el día. Sabemos nuestras capacidades y no es el día. Y ya está. A nosotros nos pasa muchas veces compitiendo, sobre todo en equipos, en el CrossFit que hay que saber de todo, pues quizá en equipos hay determinadas cosas que se te dan peor, ¿no? Entonces ahí, pues un equipo de 4, hay alguien que va peor en algo, ¿no? Y lastra, a lo mejor, no lastra, sino perjudica un poco al equipo en algo. Y yo siempre digo, tú diste el 100%, nadie del equipo puede reprocharte nada porque tú diste el 100%. Ahora, que se te da mal y encima das el 50%, pues entonces sí que es reprochable porque tú no pusiste el 100%. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en halterofilia también competimos por equipos, que en la Copa del Rey y la Copa de la Reina, pero normalmente siempre competimos a nivel individual, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando haces un equipo, todos dan el 100%. Y si alguien no ha tenido buena competición o ha fallado y demás, el resto sabe que tiene que compensar lo que le ha pasado a ese. Entonces, el resto sabe que tiene que coger y ponerse la mochila aquí atrás y remar para arriba. Yo creo que todo lo que dice Rita
aunque tengas un pique sano, y lo que tú decías que intenta no fijarte en el de al lado. Sí. Pues sí es verdad que gestionar eso y decir, vale, voy a centrarme en lo que estoy levantando, siempre tu cabeza está en, joder, hemos empezado igual y lleva 5 kilos más que yo. Y estás como todo el rato, aunque sea sano el pique que tengas, Sí, ¿sabes? sí, sí, Que sí. pero siempre estás queriendo como, voy a intentar levantar un poco más que él, que hemos empezado a la par, por ejemplo, No, ¿sabes? O este acaba de empezar y ya me está alcanzando. Y estás ahí con la cabeza también. Te pero va. al final eso es bueno, ¿sabes? Si es sano, es bueno, porque cuando tú tienes a alguien que tira, no es lo mismo que tú entrenes solo o con gente que tire menos que tú, porque al final tú no te exiges. En cambio, cuando tú empiezas a entrenar con alguien que tira más que tú quieres estar a su altura. Entonces, como quieres estar a su altura, estás rompiéndote el lomo para eso. También hay que saber dónde está uno. Tu límite físico. Sí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Entonces yo puedo, allí los chavales, por ejemplo, ahora tenemos ahí Martín Liste, que es un levantador gallego, que está viviendo ahora en Cataluña y viene a entrenar muchas veces. Y Martín tiene unos RMs mayor a los de los chavales, pero al final entrenan todos juntos allí, cuando entrenan todos juntos parece que hay uno ya express. Y Pues como obviamente que ellos no van a llegar a lo que está haciendo Martín en depende de qué ejercicios, pero ellos no se bajan del burro. Y a lo, y a- intentan y y a lo trabajan que duro. ellos tienen que hacer, si tienen que subir 5 kilos más porque van a apretarse en un ejercicio, lo hacen, independientemente de lo que esté haciendo el de al lado. Yo cuando hablo de no fijarse en lo que hacen los demás es porque muchas veces estamos, en vez de estar centrados en nuestros problemas, estamos intentando fijarnos en lo que está levantando el otro sin pensar en lo que yo estoy haciendo mal. ¿Me entiendes? Ese es el gran problema. El gran problema es, yo estoy haciendo esto mal y en vez de estar pensando en cómo tengo que cambiar todo esto que estoy haciendo mal, me estoy centrando en lo que está haciendo él. Sí, no levantarlo de cualquier manera. En este caso es, yo veo que pasa muchas veces, veo que él ha hecho 65 kilos y yo tengo en mi mente que voy a levantar 65, que tengo que levantar 65 kilos de cualquier manera. No, pero es que quizá no lo vaya a levantar nunca porque técnicamente no lo estoy haciendo bien. Entonces Claro. vamos a centrarnos en cambiar mi técnica, hacerlo bien y a partir de ahí construiré y quizá pueda llegar a levantar 65 kilos. Pero si lo sigo haciendo de la manera que lo hago ahora, no lo voy a hacer y como mucho pues me voy a hacer daño y encima cuando llegue a casa me van a dar una colleja y me van a decir que soy imbécil. Sí, sí, totalmente. Sí, es que es así. ¿Cuál piensas que es el error más común que impide progresar a la mayoría de deportistas? El error más común. Sí, que le limita a que el ego puede ser. Sí, casi siempre. Sí, el quererlo todo ya. Inmediatez. Sí, sí. En términos generales, ¿eh? No hablo de, por ejemplo, de un atleta de halterofilia como tal, sino a nivel de usuarios que yo tengo que vienen ahí a hacer halterofilia, que es lo que hablábamos de las programaciones, de que todo el mundo quiere el secreto de la piedra filosofal. Pues esto es igual. Al final, el gran error de todos es que lo quieren todo para allá, que no tienen paciencia, y entonces al final esa impaciencia hace que no les deje evolucionar. ¿Qué opinas de la motivación? ¿Es algo intrínseco o no? Hombre, tienes que estar motivado. Al final a todos nos motiva algo en la vida, ¿no? Pero me refiero, en el deporte, yo voy a entrenar, la motivación es algo mía, personal. Sí, claro. Hay gente Ya que está, piensa que solo la eso. tiene que dar el entrenador. Que te la tiene que dar el entrenador. Que Yo al el final, entrenador no me motiva. mira, al final la motivación la tiene que tener cada uno en el día a día. Yo cada mañana me levanto a las 4 de la mañana porque tengo que ganar dinero y esa es mi motivación para mantener a mi familia, ¿me entiendes? Entonces yo te puedo venir y tocarte las palmas si quieres, pero si tú no tienes tu motivación para mejorar, para aprender y sobre todo para escuchar, porque luego te pones a entrenar con alguien y es como si le hablaras a una pared. Entonces yo cuando me encuentro eso automáticamente me giro y no me dirijo a esa persona para No nada gastas más. energía, Hay allí 5 entrenadores que trabajen con él o con ella o con quien sea. También Enti- piensas que, o sea, yo pienso que, por ejemplo, la motivación yo pienso que es algo intrínseco, o sea, que tiene que ir contigo, que por mucho que alguien te toque las palmas, si tú no estás Sí, motivado sí, es estoy totalmente de imposible. acuerdo. Pero también creo que el grupo hace mucho, es decir, si yo
mi motivación es entrenar, yo que sé, por ejemplo, en CrossFit, ¿no? Yo soy un tío que viene a mi clase de mi hora, quiero venir a hacer mi entrenamiento que me motiva y tengo unos objetivos. Pero si la clase o el grupo con el que entreno no me acompaña, porque es un grupo en el que viene a pasar el rato, pues claro, mi motivación cada vez, aunque yo quiera, mi motivación cada vez va a ser más pequeña, va a ser menor, porque el grupo no me ayuda. Mira, ten en cuenta una cosa, que al final esto es más simple que todo eso. Tú al final entras aquí sola todos los días y tú, por tu forma de ser que estás chalá, perdida, tú entrenas sola y te revientas aquí. No te hace falta nadie porque tú eres así. Y eso es lo que te engrandece y te ha puesto al nivel que te ha puesto, al nivel deportivo que te ha puesto, tu mentalidad. ¿Me entiendes? En lo que has hecho siempre has intentado llevarlo al máximo nivel. En todo, en el caballo, en el judo, aquí estuviste casi a punto con el rugby, entonces todo, pero al final es tu mentalidad y no te hace falta nadie para que lo des todo y te vacíes aquí en un entrenamiento. Pero sí que es verdad que si en vez de estar aquí sola, estás con gente que más o menos vais al unísono, la motivación sube. Y si ese día tú tienes un mal día, la regla, tienes mal día, no has dormido bien por el niño o por no sé qué, te has peleado con tu pareja y vienes diciendo, vaya mierda de día tengo hoy, ese grupo hace que también tire de ti. Sí, sí, sí. Igual que para abajo, ¿eh? Claro, Igual claro. que para abajo. Claro. Pues yo ahora, la verdad que con el niño, aunque duerma poco, el entrenar me ayuda a evadirte. Tienes tu Yo rato. que entreno un montón de rato. La mayoría de días que entreno estoy entrenando con el niño, o sea que el niño está conmigo por la mañana. Pero es como mi momento para mí en el que, bueno, y que también, no sé cómo lo llevarán el resto de madres, pero a mí, y quizá me funen por esto y me da igual, yo de maternar 24/7 lo llevo, no es para mí. Es decir, yo soy madre, sí, es perfecto, soy madre de un niño, pero también soy otras muchas cosas, ¿sabes? Soy trabajadora, soy, yo qué sé, soy atleta ya no tanto, pero tengo mi momento de trabajar, tengo mi momento de ser madre, que lo voy a ser siempre, y tengo mi momento de entrenar también, pero mi mundo no se va a paralizar por haber tenido un hijo. Ya. Y para que me funen si quieren, pero lo de maternar 24/7 yo no lo comparto. Ya. O sea que, no, voy a dejar de trabajar 2 años para dedicarme al niño. Pues lo siento mucho, pero yo no lo comparto. Bueno, al final también yo creo que va un poco en función de las posibilidades de cada uno, ¿no? Yo, por el niño ejemplo, no va a la guardería, que yo No. me ocupo de él, pero trabajo, tengo tiempo para mí, que hay gente que ya tiene un hijo y se parece a, no voy a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Pues yo si me apetece irme a tomar una cerveza con mis amigos, pues me iré con mi hijo y pasar un rato con mis amigos o me iré a una competición o lo que sea, pero compaginaré eso con seguir siendo Bueno, madre. Lógicamente no va a tener el niño 24/7 en el bar, pero que hay tiempo para hacer todo. Sí, Que hay eso- gente que tiene un hijo y se le paraliza la vida y ya es madre o padre. No lo comparto. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo, mi mujer, mira, nosotros tenemos 2 hijos y ella también está en el mismo trabajo que yo. Ella por la tarde y yo por la mañana. Y ella lleva a los niños al cole por la mañana y luego por la tarde me encargo yo porque ella estaba trabajando y así nos hemos... Y ella, por ejemplo, entrenaba por las mañanas. Mi mujer entrenaba por las mañanas, dejaba a los niños al cole y a entrenar. Entrenar los 4. Alterofilia. No, mi mujer empezó en halterofilia, pero luego se encabezonó con el CrossFit y se puso ahí bastante fuerte. Ahora lo tuvieron que operar de la espalda por unas historias de un problema congénito que tiene, que no tiene nada que ver ni con el CrossFit, ni con la halterofilia, sino es un problema que tiene. Y entonces la tuvieron que operar de la espalda, pero mi mujer estaba a tope, entrenaba a veces, plegaba de trabajar por la noche y se hacía otra sesión de entrenamiento. Entrenaba por la mañana y por la noche. ¿Y los ¿Tuvieras niños? que enseñar solo una cosa de altero? Si tuviera que enseñar solo una cosa de altero, Sí. Snatch. ¿Es tu ejercicio favorito? Más que mi ejercicio favorito, es que creo que es el ejercicio más difícil que hay. Más que hacer un jerk. El split jerk y el snatch, ¿sabes lo que pasa? Que al final el split jerk, si no te sale un split, puedes hacer un push jerk, ¿sí? Pero un snatch es un snatch. Entonces tienes que morirte ahí. Pues puedes hacer un power, pero al final, si tú quieres coger kilos, tienes que entrar abajo. ¿Cómo era eso de si eres bueno en snatch, eres malo en...? En clean and jerk. Decían, ¿no? Algo así, como que No, si tu snatch es muy bueno, tu clean and jerk es más normalito. Bueno, al final lo que nosotros siempre decíamos, fíjate
que el que es muy bueno en snatch, luego a lo mejor tiene poca pierna, es flojo de pierna, y su clean and jerk y su snatch tienen muy poca diferencia, ¿no? A lo mejor en vez de tener, yo qué sé, los chavales a lo mejor tienen 45 en arrancada, 75 en 2 tiempos, 30 kilos. 30 kilos. Marcos tiene 85 y 221, ¿sabes? 85 y 221. Pero al final, cuando alguien es algo que es muy típico, ¿no? Más que decir, es algo como muy típico de gente que te encuentras que es muy buena en arrancada y luego en clean and jerk. Bueno, yo creo que, a ver, a mí me sorprende en los halterófilos. Yo veo a veces cargadas los halterófilos que pienso, si yo subo así de jodida en una cargada, o sea, es que ni de coña voy a tirar el jerk. Hago así 2 veces y digo, ni de Claro. coña. Es que es muy característico porque la gente que tiene poca pierna, luego en split jerk es muy buena. Muy buena, porque le cuesta subir la vida ahí arriba y una vez que llega ahí arriba, parece que no les cuesta absolutamente nada. Sí, sí. Y a mí me Es gustaría ver Yo característico. hago una cargada así y olvídate que voy a tirar para arriba. Sí, No, sí, no, sí. O yo sea, me ya digo, directamente digo, vale, te he hecho una RM clean y el gear ya... Sí, sí, a ver, sí. yo, Va otro yo día. qué sé, yo lo miro en mí, yo he llegado a hacer 85 kilos en la arrancada, he llegado a hacer 118 de clean y sin embargo solo he hecho 100 kilos de clean and jerk, Sí, sí. porque mi jerk, hemos trabajado mucho para ello, ha mejorado bastante, pero me Sí. sigue costando bastante. Sí, sí, pero más que nada es el tema de la fuerza en la pierna. ¿Sabes? Es típico es muy bueno en arrancada, luego en clean tiene poca pierna, que no quiere decir que levante poco en pierna, pero luego no es fuerte a la hora de hacer el clean and jerk. Y luego en el split es la hostia, te mete un split que te cagas. Ojalá, ¿eh? Ojalá ser nosotros que no somos. ¿Qué tan ciertos son las fórmulas estas que dicen que Si tú, tienes 3 front, sí, es el peso que levantes en el tu clean. 3 front squat es un clean? O Tu tu RM de RM power clean clean es tu snatch. es snatch. O el 65% de tu back squat es tu snatch o algo así. Yo es que no me caliento la cabeza tanto con esas cosas, la verdad. Porque luego te dicen, tu RM power clean debería ser tu snatch. Y yo, Ni de coña. imposible. O sea, yo, RM power clean 130, yo no te meto, o sea, no me meto ahí abajo ni de coña. Es más, no sería capaz ni de hacer un tirón. No, no, no. Yo es que todas esas suposiciones o reglas no escritas, es que no. Igual, hace poco vimos la de 3 front squat, Es es tu un clean. clean. Y yo me puedo pensar, digo, 160, ni de coña. Pero O es sea, que, me parto una rodilla. claro, pero es Si que me tiro ahí abajo. es lo que hablábamos antes. O sea, ¿tiene transferencia el front squat al clean? No. O sea, tú tienes que tener la pierna fuerte, partiendo de esa base, pero si tu clean es una mierda, No, si al no, final ves no pegar lo la vas a barra cargar. en el suelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, si tú tienes la pierna fuerte y tienes un buen clean, obviamente vas a levantar muchos kilos. Pero si tú tienes las piernas muy fuertes, pero luego cuando llega la barra a la cadera, la golpeas, la sacas adelante, ya no puedes utilizar la pierna y acabas reventándote los lumbares para llevar una barra arriba, no vas a mejorar. Entonces al final es muy subjetivo, ¿es la palabra? Sí. Es muy subjetivo el decir, hay una regla que dice que 3 por 4 son 12. En halterofilia, ¿no? Para mí no. Habrán otros que son estudiosos, porque ahora hay mucho estudioso de todo, pero para mí no. Yo no me centro en eso. Es como lo de mirar las posiciones y las cosas. Yo no suelo mirar en qué posición va a quedar un atleta en una competición. Nunca. No me caliento la cabeza. Al final yo sé las marcas que quiero que hagan la gente que entrenamos. Si eso te lleva a conseguir algo perfecto y si no, tampoco. Sí, porque al final siempre estamos buscando marcas para nacional o marcas para internacional. Entonces yo sé que haciendo esas marcas voy a conseguir lo que queremos, ¿no? Vamos a conseguir lo que queremos, porque al final no soy yo. Vamos a conseguir que el atleta vaya y entonces estas son nuestras marcas, esto es lo que queremos hacer. Entonces sabiendo que yo sé que haciendo eso puede estar ahí. Por ejemplo, entonces si un atleta va a salir con, vamos a poner 120 y su rival pone 121, ¿lo cambiáis o mantenéis? Depende.
Depende. Depende de cómo vea su rival y depende de cómo vea al mío. ¿Sabes? No Porque sueles calentar rápido, ¿no? ¿Cómo? No os calentáis rápido. Si no nos calentamos rápido. No, al final tú ten en cuenta que cuando tú estás en una competición, tú no tienes que estar mirando al tuyo, tienes que estar mirando a los demás. Porque al final de lo que pone en la pizarra, de lo que pone en la televisión, a lo que está pasando realmente, no es la verdad. Al final tú puedes poner, tu contrincante puede poner que va a salir con 20 kilos más que tú, Y luego no. pero luego tú los ves calentar y dices, hostia, bueno, es un decir, 20 kilos no, porque es la regla de los 20 kilos, no puedes bajarlo, ¿no? Pero que, yo qué sé, nosotros ponemos lo mismo, yo pongo lo mismo que tú, pero yo te veo calentar y yo veo que tú vas a salir por eso. Entonces yo sé, como sé que voy a salir por más, pues me da igual. Tú me puedes poner 1 kilo, 2 o 5, porque yo voy a subir 10, ¿sabes? Entonces al final siempre tienes que estar viendo lo que hacen los demás. Y luego en función de cómo estás calentando tú al tuyo, hablar con él y decirle, ¿qué hacemos? Fulanito está así, menganito está asado, ¿qué hacemos? Sí, sí, subimos, o a lo mejor te dice, no, Ya me lo encuentro, ¿no? vamos a hacer esto. Antes de ir, por ejemplo, a un europeo, ¿estudiáis a las personas con las que vais a competir? No, ni me preocupo de eso. Claro, Sinceramente. no conocéis prácticamente a los rivales, por así decirlo, más o menos lo que tienen de marcas. ¿Eso sí? ¿O Tampoco. De verdad, ¿eh? O sea, mm, no. lo que encontréis allí? Sí, porque al final, bueno, tú ves una inscripción, y al final el tema es que tú ves una inscripción, hay una preinscripción y una inscripción donde tú ves los totales olímpicos. Entonces, en función de tu total olímpico, aunque tú hayas escrito un total olímpico más bajo, luego tú puedes cambiarlo. Luego tú puedes salir a más. Entonces, yo sé lo que yo voy a hacer. Si yo ahora mismo, por mi inscripción, la que yo he puesto, la que ha puesto la Federación Española, estoy el 10º, pero yo sé que con mis marcas voy a estar el segundo, a mí me da igual lo que hagan los demás. Depende de los países, por ejemplo, hay muchos países que inflan mucho ese total olímpico. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren salir en tanda A, que la tanda A es la de los 10 primeros, digamos. Pues quieren estar ahí y juegan mucho con el susto, ¿no? Tú estás en una competición y tienes unas tarjetas y tienes 3 cambios en cada levantamiento. Puedes hacer 2 cambios en el primero y 3 en los siguientes. Hasta agotar los 3 snatch o los 3 clean and jerk. Entonces, hay gente, por ejemplo, que de un movimiento al otro, a lo mejor te coge y te sube la barra 20 kilos. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo pase. Levantan todos y luego antes de que la barra suba, lo vuelvo a bajar. Ujú. ¿Sabes? Y lo hacen así, ¿eh? O sea, armenios, bueno, depende de los países que sea. Yo recuerdo cuando estuvimos en el Campeonato de Europa en Moldavia, cuando estuvimos allí en la competición de Marcos, que pude estar dentro con Javier Flores, que es su actual entrenador de la selección española, y al cual le doy las gracias por haberme dejado estar allí y participar en esa competición con Marcos, porque al final ahora mismo su entrenador es él, digamos, de la selección española. Y, yo estuve allí con él y me decía, ahora verás, ahora va a coger este y va a subir no sé cuántos kilos. Y sí, Y cogía simplemente es por salir el último en ese por punto. dejarte pasar, por dejarte pasar. Porque al final, si También yo te levanto después de ti, sé cuánto tengo que poner. más que nada para ver a los rivales. Claro, claro, claro. Joder. ¿Piensas que hay levantadores mundiales que levantan nefasto? Claro. Al final, es que la halterofilia se trata de levantar peso, No con como. unas reglas. Entonces, mientras encajes los brazos, no te salgas de la tarima y no toques la barra con la planta del pie, puedes hacer... ¿Hay alguno que dirías, A mí me parece increíble Diosito cuando mío? Carlos Nazar, mm, que récord del mundo, y sale el típico. La técnica de este tío es horrible. Tira antes sí, de tiempo, no sé qué, y digo, mira, yo por levantar ese peso, como si, sí, pero ¿sabes? claro, pero es que al final ahora hay mucho analista. Hay mucho analista y mucho predicador de la técnica perfecta y de no sé qué, ¿sabes? Y muchas valoraciones. Yo veo en internet muchas valoraciones y muchas cosas de gente que no tiene ni un atleta, ¿sabes? Entonces al final sentarse delante de un ordenador a valorar lo que hace bien o lo que hace mal una persona es muy fácil.
pero Carlos Nassar seguramente lleva desde que era pequeño haciendo eso así. Entonces, si ha llegado donde está, ¿no? si ha llegado donde está, es porque de la forma que tiene de levantar él es perfecta para él. Antiguamente había un levantador que se llamaba Naim Suleimanoglu y el tío, no sé si recuerdo, me parece que saltaba hacia atrás. O sea, él hacía el snatch y saltaba hacia atrás. Y luego a la hora de levantar en un clean, su cadera como que hacía una rotación la cadera a la hora de subirlo. Eso ahora mismo, hoy en día, sería impensable. Lo de la rotación de la cadera. Tendríamos aquí la gente tirándose las manos a la cabeza, diciendo que se va a romper la cadera, que hay que hacer compensación de no sé qué, de no sé cuánto. Y ese tío fue el mejor atleta o uno de los mejores del mundo de la halterofilia. Entonces, al final, ¿que es una técnica poco ortodoxa? Sí. Que ¿Eh? que le sirve a él. ¿Que a él le sirve levantar muchos kilos? Oye, pues estupendo. Yo no la voy a enseñar. Porque al final yo intento siempre enseñar la técnica desde mis conocimientos y desde lo que a nosotros siempre nos iba bien. Y como ya os dije antes, al final un entrenador tiene que adaptar la técnica a la morfología de cada uno. Por ejemplo, si yo haría un entrenador a cambiarle la técnica, por ejemplo, sacar un Nassar. Si un entrenador llegaría a cambiar la técnica. Tu técnica es mala, vamos a intentar cambiarla. ¿Qué pasaría? Buah, Tú llegas y le dices, vamos a cambiar tu snatch. eso es muy complicado. Y más a esos niveles. Y más a esos niveles. Es muy complicado porque puedes mejorar ciertas cosas, pero a esos niveles no. Esos niveles no. Siempre tiraría a la que ya tiene. Hombre, Bueno, para natural, levantar, ¿no? para levantar lo que levanta, ha tenido que levantar la barra muchas veces. Yo cuando entreno a alguien que acaba de llegar y veo cómo lo hace y le digo, ¿cuánto levantas? Y me dice que levanta, yo qué sé, un tío, un chaval de 75 kilos y que levanta 50 en snatch y 70 en clean and jerk, le digo, perfecto. Porque levanta la barra muy pocas veces. Ahora, si me viene ya un chaval que me está haciendo 120 y 150, digo, este va a estar duro de cojones. ¿Por qué? Porque ese gesto que tiene él lo ha hecho muchísimas veces. Entonces es un trabajo muy tedioso. Tienes que ponerte con esa persona, tal, que a lo mejor lo cambiarían. Pues posiblemente, pero estamos hablando, es que al final comparar cosas con gente que se dedica solo y exclusivamente a eso, claro, no lo puedes comparar, ¿sabes? Sí. No es lo mismo que yo me ponga contigo a entrenarte 3 días a la semana y te mando unos ejercicios, a que yo te coja y me ponga contigo cada día a cambiarte la técnica. ¿Te la podré cambiar? Sí. ¿Cuánto va a tardar? Pues tardaré menos que si estuviera 3 días a la semana solo. ¿Sabes? Entonces, ¿se podría cambiar a Carlos Nassar la técnica? Pues seguramente sí, no Carlos Nassar y quien fuera, ¿sabes? Pero que no creo que con lo que está haciendo ahora nadie se pusiera a cambiarle eso, ¿sabes? No, porque a él le está funcionando y está haciendo récord del mundo. ¿Piensas que el CrossFit ha ayudado al altero o que la ha desvirtuado? No, el CrossFit ha ayudado al altero. El CrossFit ayuda al altero a lo que decíamos antes del tema Difusión, ¿no? de la difusión, de que al final la gente ve más ahora a un buen club de halterofilia, piensa dónde tiene que ir para mejorar su halterofilia. También es verdad que a la misma vez lo ha penalizado un poco a nivel de que ahora hay muchos entrenadores. Ahora todo el mundo sabe de todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, yo creo que eso es Que en todos CrossFit- aspectos, que ahora todo el mundo sabe todo y hay muchos tolosa. Sí, pero hostia, es que al final Y yo muchos cuando... gurús del entrenamiento, de la nutrición. Bueno, yo es que de verdad, yo cuando veo a gente que tiene el valor de ponerse a criticar a otra persona por cómo está haciendo algo, cuando realmente no tiene ni un puñetero atleta, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final eres un entrenador de un box de no sé qué y te pones que el ejercicio que está haciendo que no sirve para nada, y yo me quedo blanco. O sea, ya simplemente por respeto a la Cállate, otra. ¿no? Claro, yo al final yo tengo mi opinión de cómo yo haría las cosas y lo puedo, y al final cada uno que haga las cosas como quiera. Si este deporte se trata de levantar peso. Ni más ni menos, gana el que más levanta. ¿Cómo? Con las normas. Correcto. Yo, mira, en el 2024
tuvimos la posibilidad de tener a Neisy Dahomes y Angie Dahomes, a las dos representantes de Ecuador antes de las Olimpiadas, junto con su entrenador Alexei, y estuvieron con nosotros entrenando en Molins de Rey antes de irse para París a la Olimpiada. Y este señor me decía que cuando ellos estaban en Rusia, antes de que empezara el boom de la química, todos los entrenadores se encerraban en sus gimnasios para intentar sacar el atleta más completo, la técnica más completa para levantar más kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, cada uno tiene su forma de levantar porque viene de una escuela. Cuando antes hablábamos de los chinos tienen su forma de levantar. Y su forma de levantar, y dentro de su forma de levantar hay algunos que levantan de una manera y otros que levantan de otra. Aquí en España mismo hay gente que levanta de una manera, hay gente que levanta de otra y están igual a nivel internacional. ¿Entiendes? Entonces, la halterofilia es un deporte que se trata de levantar un peso por encima de tu cabeza con unas reglas. Punto. Y tú, por ejemplo, como entrenador, que dices, voy a enseñar la técnica o eliges, ¿no? Es decir, me gusta más la rusa o la latinoamericana o la búlgara, pues, ¿no? Imagino que cada uno es diferente, o la china. O sea, que yo creo que la china la enseñarán solamente ellos. Ya. Sería muy complicado aprenderlo. Bueno, al final es que ten en cuenta que la morfología de ellos es muy similar toda. Todos son pequeñitos, piernas cortas, quitado los que levantan diferente. ¿Quiénes son? Los grandes, los gordos que tienen grandes, sí. Estos levantan diferente. Pero todos los demás más o menos entran igual. Y depende de la escuela también. En Sudamérica se golpea mucho la barra con la cadera. En Sudamérica, no en todos los lados, pero al final los colombianos, por ejemplo, en el clean meten la barra encima de la cadera. Cuando yo, por ejemplo, enseño a mitad del muslo. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? Pues lo que te ayuda a levantar más peso. ¿Me entiendes? Para nosotros en el CrossFit mejor a media pierna. Lo digo porque son levantamientos muy repetitivos. Entonces, si yo al final voy remando todo el rato intentándome llevar la barra a la cadera, mi fatiga en los antebrazos y en los brazos es mucho mayor. Si eso lo junto con otra cosa... Pero al final, Rita, la mejor técnica es la que te ayuda a levantar más peso. ¿Me entiendes? O sea, si yo estoy enseñándote a ti esto de esta manera y yo veo que lo que yo estoy haciendo contigo no funciona, tendría que buscar la manera, tendría que salir de mi zona de confort, que es lo que yo siempre enseño, para intentar buscar que tú levantes más peso. ¿Me entiendes? Entonces, al final, yo como entrenador también tengo que buscar esas otras opciones para que tú seas mejor. Entonces, al final, el tema de las técnicas... Si al final eres campeón del mundo, ¿cuál es la mejor técnica? Pues la del campeón del mundo, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? En Latinoamérica, sobre todo la de los colombianos, sobre todo en el YER, cuando... Claro. Nosotros lo hemos intentado hacer alguna vez, pero se nos cae la barra. Pero es que hay, por ejemplo, depende de la escuela, apoya la barra en las clavículas y abren mucho. Hay otros que no lo hacen así. Pero como norma general todos cambian en la cadera y todos van con vendas de powerlifting, van vendados de arriba abajo y todos tienen 300 millones de kilos en pierna. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces toda esa gente es muy fuerte en el envión, en el clean and jerk. Aquí lo hacía Teneri, ¿no? Que hacía lo de... Sí, a Teneri habría los... Sí, se la apoyaba aquí y habría los... Al final el paso es más corto. Sí, pero hostia, ¿eh? Nosotros hemos intentado hacer eso. Yo creo que mis hombros no me daría para... Bueno, al final es practicarlo, ¿eh? O sea, es como, por ejemplo, en un clean, la gente que no tiene movilidad, mi hermano no tenía movilidad, mi hermano aquí cogía del clean al split jerk, mi hermano tenía aquí con un dedo. Se aguantaba la barra con un dedo. Y ahí empujaba. Y de aquí empujaba, porque cuando tú empujas la barra arriba, la empujas con la pierna, la empujas con el cuerpo. Y luego haces ese reagarre. Hostias. Pero se trabaja. Sí, sí. ¿Qué error ves más común ahora que también tienes un montón de crossfiteros ahí en el club? ¿Qué error dices? Es que este es el error de crossfitero. El llevar las muñecas así. Desde abajo. Desde abajo. El tema de acercar la barra por llevar la muñeca girada. La muñeca la giramos a la altura de la cadera para acercar la barra al cuerpo. Si yo llevo la muñeca girada desde abajo, al final arriba ya no vamos a hacer nada. Yo pensaba que me ibas a decir el bloqueo de codos.
El bloqueo de codos. Bueno, al fin. Eso más que un error es. Yo no lo considero un error realmente, el bloqueo de los codos, porque al final hay mucha gente que no tiene movilidad y lo que pasa es que como en el CrossFit No se penaliza. no se penaliza exactamente el tema del bloqueo, Del pues dobleo. tampoco le prestáis atención a eso, pero el llevar las muñecas giradas todo el rato desde abajo me chirría. ¿Piensas que se puede levantar bien estando fatigado en un WOD? Si tienes buena técnica, sí. Al final yo creo que lo que te da el plus en un WOD fatigado es la técnica. A mí siempre me decías que hacía mejor el segundo ayer que el primero porque estaba más cansada. Claro. Tira Porque, más técnicamente, ¿no? claro, cuanto más cansado estás, más tiras de la técnica. Cuando tú enseñas a un niño pequeño, ese niño pequeño tiene masa muscular. No. No. Entonces, ¿qué hace? Trabaja los únicos recursos que tiene son los que le estás enseñando, que es la técnica. Los adultos, cuando tú estás petado, si tienes buena técnica, ¿de qué tiras? De eso. Y aquí que, por ejemplo, que el podcast está lleno de crossfiteros, ¿qué le deberías o le recomendarías que priorice? ¿La técnica o que busque más eficiencia? Como levanta como te dé la gana, pero sea eficaz. ¿La eficiencia te refieres a hacer repeticiones? Bueno, yo creo que al final lo que se refiere a la pregunta es, a ver, nosotros tenemos que ser buenos técnicamente porque tenemos máximas, pero también tenemos que ser eficiente moviendo la barra. Quiero decir, por ejemplo, tú siempre dices, tengo que hacer un power snatch desplazando piernas, pero si yo tengo que encadenar muchos power snatch, si redesplazo piernas continuamente, pues tengo que estar, cuando bajo la barra cierro, cuando abro, ¿vale? Entonces quizá para nosotros es más eficiente en ese punto no desplazar piernas, porque tengo que encadenar muchos movimientos. O si un snatch no es muy pesado, pues simplemente a lo mejor no llevo la barra hasta la cadera, la llevo como a media pierna y desde ahí pues busco un poco de contacto y la subo arriba. O sea, ¿qué piensas que para mí es importante trabajar las dos cosas, pero bueno, la pregunta es, ¿qué es mejor, que un crossfitter se centre en la técnica o ser eficiente moviendo la barra, o sea, ser más rico en movimientos? Al final, yo creo que lo que hay que tener es herramientas, ¿no? O sea, si tú técnicamente eres bueno, luego puedes decidir hacer lo que te dé la gana. El problema es cuando tú te centras solo en la eficiencia y técnicamente no estás bien. Bueno, yo creo que no puedes, porque no eres capaz de controlar la Pero, barra. por ejemplo, tú lo hacías. Porque yo cuántas veces a lo mejor te he visto haciendo y te he puesto un comentario y me has dicho, es que yo, por ejemplo, haciendo un WOD, me es más cómodo hacerlo de esta manera. Guay, porque tú estás buscando esa eficiencia. Pero si tú, por ejemplo, tienes que buscar un RM del Snatch, tienes las herramientas, que es el trabajo técnico que estás haciendo, para decidir qué es lo que quieres hacer. Es como si tú tienes que hacer un WOD de Snatch. Es lo que hablábamos ayer de ese vídeo del Froning con otro. Claro. Snatch, un tío haciendo touch and go, sube repeticiones a muerte. Y en el tiempo, el Froning hacía Drop and go. pum, 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 pum. Y al final se lo comió con patatas porque la fatiga de esa. La fatiga del que hacía mala técnica. Perdía contra la eficiencia del otro. Yo creo que hay que trabajar un poco las dos cosas, ¿no? Ser bueno Sí. técnicamente para que luego eso puedas aprovecharlo pues ahora en este movimiento no desplazo piernas o no busco, o por ganar tiempo no busco una extensión completa para meterme debajo de la barra. Por ejemplo, yo qué sé, tengo que hacer squat clean y tengo 25 kilos en la barra. ¿Para qué voy a llevar la barra hasta mitad de piernas si puedo casi tirar de ellas desde la rodilla? Sí. Y estoy que sí, que a nivel de halterofilia es una mierda y cualquier halterofilia se le caerían los ojos, pero para nuestro deporte, pues es eficiente en ese punto. Luego, si quiero buscar una más, lógicamente no. Totalmente de acuerdo, pero al final, si tú tienes las dos herramientas, o sea, tú al final sabes lo que quieres hacer en cada momento y tú tienes tu herramienta de que tienes buena técnica y ahora decides hacerlo así porque prefieres priorizar el rendimiento a nivel de volumen. Sí. Pam, pam. Pero luego, si tú tienes un WOD donde tú tienes que sacar un RM, ¿qué vas a hacer? La técnica perfecta. La técnica perfecta. Entonces tú, ¿de qué careces? De técnica perfecta. Que al final todo el mundo está jodido ahí. Porque los que son muy eficientes, luego cuando tienen que sacar un RM muy pesado y con fatiga, es donde esa eficiencia de la que han estado trabajando antes, les falta esa técnica. Al final son herramientas que hay que tener. Yo creo que, por ejemplo, los crossfiteros quizá no tengan una RM muy alta en general,
pero sin embargo son capaces de, que yo creo que eso es CrossFit, levantar al 80-90% muchas veces. Sí, claro. Sí, ¿Sabes? claro. Es decir, yo quizá, me refiero, yo que sé, Felipe, por ejemplo, tiene 90 kilos de snatch, pero él sabe que puede hacer un WOD con 80 sin fallar, Sí, sí, sí. que eso ya es bastante, ¿sabes? Quizá un halterófilo, pues a un 80% o un 90%, pues te hace 1 o 2 repes, pero sin embargo los crossfiteros al 90% pues te sacan 10, ¿sabes? Pero Que mira, también es algo mental, yo, que yo yo creo. hablo de gente que conozco. Yo a ti te he visto entrenar y tú eso lo llevas súper guay. Otro que conozco que también y ha venido alguna vez a entrenar conmigo allí hace tiempo es Brian. Brian es un tío que domina la halterofilia de puta madre y al final juega en los watts con sus herramientas, con lo que quiere. Te hará un watt de una manera y te hará un watt de otra. Pero cuando tiene que apretar el culo y buscar un RM de halterofilia, te lo mete. Claro, porque Esté buscas fatigado o esté reventadísimo. El tío coge y tira de la técnica que tiene. ¿Por qué? Porque tiene esa herramienta. tiene recursos. A mí me pasa lo que tú decías. Por ejemplo, si te puedo hacer un WOD con el 80%, pero cuando me vas a pedir una RM, técnicamente como que Claro, es que se me ha cuando, olvidado. Pero el problema es que cuando tú, es como cuando antes hablábamos de, no, lo hacemos a touch and go. Y mi argumentación, ¿cuál ha sido? Cuando tú haces un touch and go, ¿colocas la espalda bien? No. No. Entonces, eso sería eficiencia. Cuando tú haces touch and go, tú no te colocas bien, pero estás buscando el objetivo que es levantar lo más rápido posible, tantas repeticiones, porque tienes que hacer otra cosa más. Pero si tú ahora tienes que coger, tienes que hacer un RM aquí, un RM allí, otro RM allí, y luego tienes que seguir motivando, tienes que seguir subiendo, tú aquí no vas a hacer la misma posición de tu espalda en un touch and go que un touch and go. Yo siempre lo digo también en clase, por ejemplo, cuando estamos haciendo halterofilia básica, a cuando estamos haciendo trabajo de halterofilia, pero halterofilia para CrossFit. En plan, si yo pongo un power y un squat y estamos haciendo halterofilia, no es touch and go, es un power, suelto la barra, me coloco bien y hago un squat. Si quiero, ya pondré la pizarra touch and go para que lo hagas touch and go. Que entonces no está. O cuando pone, nosotros la programación que hacemos de CrossFit muchas veces pone snatch. Si no pone power, es squat. Ya. Bueno, es que Que eso. estamos haciendo halterofilia. Pero es que eso es aquí. Mira, yo recuerdo que Ah, es que como no pone nada, no, es que no te está poniendo que es power. yo fui el primer entrenador de halterofilia de Reebok CrossFit Barcelona, cuando abrió. Y me acuerdo de todo las clases que daba allí. Y me acuerdo cuando decía, vamos a hacer snatch. Pero, ¿power snatch? ¿Full snatch? ¿Regular snatch? ¿Qué coño ¿Squat es snatch? regular? Yo qué sé, pero me soltaban todas estas cosas. Yo decía, snatch. Snatch es arrancada. Arrancada de fuerza es power snatch. ¿Está la palabra fuerza? Si está la palabra fuerza, Hacemos fuerza, si no, hacemos no. fuerza. No bajamos. Si no está la palabra fuerza, es abajo. Un clean siempre será un squat. Un power clean, yo no especifico squat clean. Un clean para mí siempre es abajo. Un snatch siempre es abajo. Si le pongo la palabra power, es arriba. No, yo tengo peleas de esas 1000 veces. Claro, claro. todos los días. ¿Qué piensas que es más fácil, lesionarte en halterofilia o en CrossFit? Hombre, creo que en CrossFit. Creo. Básicamente porque al final hacéis muchas cosas, muchos deportes a la vez. Entonces al final, Somos el AliExpress de Ah, los deportes. al final el problema de cuando tienes una actividad que es multidisciplinar, ¿no es? ¿Sí? Que tienes Sí. muchas disciplinas y que tienes que trabajar muchos rangos y muchas partes de tu cuerpo y muchos accesorios y muchas, al final la probabilidad de lesionarte obviamente es más alta que la de un halterófilo, porque un halterófilo al final es como el que dice sota caballo rey. No lo saques de ahí. Va a hacer sus sentadillas, va a hacer su no sé qué. También es verdad que vosotros, a nivel de gente que, digamos, está trabajando el CrossFit como, llamémosle, modo de vida, ¿no? Toda la gente que le dedica un grandísimo tiempo a sus calentamientos, a ejercicios accesorios, se preocupa muchísimo más por su estado físico y nutricional que cualquier halterófilo. Seguro. Seguro, ¿eh? O sea, nosotros al final, históricamente, ahora a lo mejor lo que está subiendo, como hay más gente de CrossFit, pues sí que es más nutricionistas, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros nunca de toda la vida
Lo único Come lo que, que quieras, pero levanta, ¿no? claro, al final nosotros siempre ha sido decir, bueno, mira, yo he estado en un campeonato donde era un triangular y vinieron unos búlgaros y estaban en la sala de calentamiento fumando, los levantadores, en el calentamiento y fumando. Eso lo he visto yo, ¿eh? Ya, 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 Joder, Eso es impensable ahora mismo. ahora sí. totalmente. ¿Tiene sentido entrenar halterofilia pura para mejorar en CrossFit? Sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que al final yo siempre cuando alguien me viene y me dice que quiere mejorar en la halterofilia, pero que hace 300 millones de cosas más, pero que va a venir un día solo, siempre le digo que los milagros a Lourdes, ¿sabes? Entonces, si tú quieres mejorar tu halterofilia, depende de cómo estés, depende de cómo te muevas, pues sinceramente te digo, pues mira, un par de días a la semana, con un par de días a la semana que vengas, podemos hacer cositas. Si es alguien que está muy mal, le tienes que decir mínimo 3 días a la semana y hazte un intensivo así de un mes. Vente un mes a entrenar y cambiaremos cosas. Pero todo va en función de lo que estés buscando, de a qué nivel quieras estar. Porque si tú quieres mejorar tu halterofilia y tú quieres levantar unos pesos muy altos, tienes que entrenar mucho. No puedes entrenar 2 días a la semana y querer levantar 150 de snatch. Pero bien, ¿no? ¿Te sientes más entrenador, mentor o casi una figura familiar para tus deportistas? Yo esta respuesta la tengo clara. Sí, según lo que hemos ido hablando. Bueno, yo un poco de todo, la verdad. Es como un padre. Yo soy el segundo padre, el hermano mayor, el hijo puta, el pesado. Yo soy todo eso en uno, sí. Pero más una figura familiar, más que entrenador. Bueno, al final es que, Eres el padre de todos, siempre ahí. ¿sabes lo que pasa? Que al final, cuando tú tienes que estar preparando o cuando tú entrenas con una persona al nivel que nosotros entrenamos, que es, por ejemplo, los que yo tengo a nivel nacional, entrenan 6 días a la semana. Entonces entrenan 6 días a la semana más o menos unas 2 horas. Los que entrenan 9 sesiones a la semana, pues están allí mañana y tarde. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te duele esto? ¿Te duele lo otro? ¿Cómo va? ¿Sabes? Al final tú te preocupas de ellos. Te preocupas de ellos y ellos también te hablan de cómo se encuentran, de hoy no puedo venir porque tal, hoy no, hoy me ha venido la regla y no sé qué, ¿sabes? Entonces al final todo eso, o tú mismo, tú ves a alguien que no se encuentra bien por lo que sea y vas y a lo mejor te puedes hablar y se te echa a llorar porque Sí, porque le ha tiene un pasado mal algo. día y al final pues tienes que coger y pues, darle bueno, yo Opinión. siempre hablo desde la experiencia personal, ¿no? Al final, ayer hice 48 años y, y la verdad es que pues también he vivido lo mío, ¿no? Y los chavales son más jóvenes que yo. Y entonces al final siempre intentas aportarle desde La experiencia, ¿no? mi experiencia como tal, de la vida, ¿no? De lo que yo creo. ¿Cuál es el mayor orgullo que te ha dado un atleta fuera de medallas? O sea, no resultados competitivos. El mayor orgullo. Bueno, es que el mayor orgullo me lo dan todos, ¿eh? Al final no es un atleta como tal. Yo cuando ves que la gente mejora y cuando consigues las cosas, ves que ha trabajado y que luego le ha salido o viene de un largo tiempo en el pozo y luego empieza a levantar la cabeza y yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso. Yo, por ejemplo, con Kilian, cuando cuando volvió para casa, eh, y hostia, para mí también fue un reto, ¿me entiendes? Porque al final yo siempre me he dedicado a sacar niños para intentar llevar a los centros de alto rendimiento. Entonces, cuando los chavales se volvieron a casa y demás, cosa que yo no estaba de acuerdo, porque al final yo siempre quieres lo mejor para ellos. ¿Y dónde van a estar mejor que en un sitio donde es solo y exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces, cuando se vuelven para casa y de golpe y porrazo tienes que empezar a planificar que tienen que tener no sé cuántas sesiones a la semana, tienes que empezar a hablar con un fisioterapeuta. Todo eso fue una gran presión para mí. Muy, muy presión. De hecho, se me empezó a caer la barba por aquí
de los nervios, de estar pensando en cómo que no les falte de nada. Porque claro, ten en cuenta que tengo que hacer que venga un fisio, he tenido que comprar un montón de maquinaria de Compex, pistolas, presoterapia, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de ver que vuelven a casa y vuelven a estar arriba, ¿sabes? Eso fue una gran satisfacción, la verdad. El club, si tú, por ejemplo, sacas 2 o 3 atletas que van al centro de alto rendimiento, ¿el club recibe algo? No. Solo por Simplemente... medallas. No, al final son, cuando van a un centro de alto rendimiento, ellos lo que hacen es, están disfrutando de esas comodidades, de esas becas que les dan, porque al final son becas de alojamiento, desplazamiento, dietas, etcétera, y médicos y todo lo que conlleva esa beca para que puedan seguir trabajando al máximo nivel, pero el club como tal no recibe absolutamente nada. ¿Qué qué legado te gustaría dejar cuando ya no seas entrenador? ¿Qué legado me gustaría? Pues al final que siguiera teniendo la misma línea de trabajo que tengo, ¿no? O sea, al final, Desde abajo, ¿no? Desde los niños. sí, al final me gusta que sigamos trabajando con niños, me gusta seguir trabajando por y para la halterofilia. Me gusta que los chavales se hagan suyo el club, porque al final han mamado club, ¿me entiendes? Ese sentimiento de club, gente que viene de fuera, es muy raro que lo tenga. Entonces, al final, cuando tienes a alguien que es un usuario, hoy está aquí, mañana se va al de al lado y pasado se va al de al otro, ¿me entiendes? Entonces, ese sentimiento que tiene el que lleva contigo desde pequeño no lo tiene. Hay excepciones, ¿eh? Porque hay excepciones como tal, pero sí que es verdad que el hecho de seguir trabajando la base y que sigan los que han sido atletas, ahora son entrenadores y tal como tal, es lo que me gustaría que siguiera. Bueno, aquí un poco las preguntas y siempre, pues, ¿cómo se puede trabajar contigo? ¿Cómo se puede trabajar conmigo? Sí. No entiendo la pregunta. Sí, es decir, alguien que no, pues pueden trabajar contigo yendo al club de Molins, ¿no? Ah, sí. Pueden hacerlo también haciendo una programación online. Sí, Pues eso. ahora tenemos ahí una programación online, pero la programación online que tenemos está enfocada más a gente, pues usuarios de CrossFit que tienen su CrossFit y que quieren mejorar. Tienes ahí hago unas programaciones con un volumen y una intensidad que está bien para ir progresando, con muchos ejercicios auxiliares y demás. Y hay diferentes historias, no pueden enviar vídeos. Somos 3 entrenadores, Andrea, Biel, Martín y yo, los que revisamos todo eso y yo subo todas las planificaciones los domingos. Vale, ¿y cómo pueden contactar contigo? A través del Instagram del club. Vale, lo pondremos en la descripción Sí, para que sí. puedan. Y luego quien quiera irse de Barcelona, pues puede ir Y ahí a luego en el Molins, club. ¿no? Luego en el club, sí. En el club y ahora. La verdad es que con lo de los seminarios hemos movido. Hubo un seminario que hicimos hace no mucho que de 20 personas solo había un catalán. Todo lo demás era de gente fuera de Cataluña. Muy bien. Todo. Todo. O sea, me quedé alucinando. La verdad que lo del seminario está muy completo. O sea, yo invito Bueno, estamos hablando porque hoy ha hecho el seminario aquí, Claro, que la hemos gente hecho. no lo sabe. Yo invito a todas las personas que puedan participar, que Bueno, se gracias. acerquen, Al porque final. al final Yo le debo una siempre, visita. siempre estás pensando en, no, mi snatch es muy bueno. Ya. Claro, tú desde fuera no te ves. Ya. Entonces siempre ese puntito de que te corrijan o te den un extra, siempre viene bien. Yo, Sobre yo al todo a fi- los crossfiteros. Yo al final lo que intento es enseñar, ¿sabes? Porque al final la gente se graba pero no sabe qué coño está viendo, Sí, ¿sabes? muchas veces te grabas y pues si lo he hecho bien. Claro. Y No lo veo luego, tan mal, ¿no? Entonces claro, y- al final lo que intento es enseñar bajo el prisma mío de lo que es la halterofilia e intento enseñar. Para hacer halterofilia tienes que saber qué es la halterofilia y cómo tienes que hacerla. ¿Y para qué sirve este ejercicio? ¿Y para qué tengo que hacer esto así? Entonces siempre hay que intentar saber el por qué. ¿Sabes? Al final vivimos ahora mucho en estírate, durito, no sé qué, pero durito el qué, no, y luego ¿sabes? muchas veces, por ejemplo, tú te pones a hacer, estás en clase y sí, haces un snatch, pero cuando te van enseñando cada parte del snatch, como que te va gustando más. Sí, Entonces, si te están enseñando bien,
luego ves el video y dices, hostia, qué bonito ha quedado. Claro. Entonces, eso es lo que va enganchando. Entonces, claro, si te pones a hacer un snap y o das 30.000 pasos para adelante o la barra se va para atrás, al final dices, va puta mierda. No, pero al final, como decías tú, No, ¿no? no, lo disfrutas. Pero al final, con él me dice antes, es que no estiro las piernas. Y le he dicho, grábate. Se ha grabado, lo hemos puesto en cámara lenta y estira las piernas. Que es una milésima de segundo, pero estira la pierna. Entonces, al final, fíjate, Yo pensaba que Claro, tenía un al error final y no el lo fallo tengo. no está allí, estaba en otro lado. Claro, pero al final hay una cadena de errores que hacen que falles un movimiento por algo. Y no reside en que tú te vas hacia atrás porque cuando llegas a la cadera no estás en esta posición, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, no es que hayas hecho esta parte del gesto mal, sino que aquí has empezado mal, ¿sabes? Pero quiero decirte que al final, si estabas tú pensando en que no estirabas las piernas y he tenido que venir yo desde Barcelona para decirte que te grabes y veas que las estiras. ¿Sabes lo que te quiero decir? No nos ponemos a pensar ¿Qué ver en el vídeo? realmente en qué ver en el vídeo. O muchas veces lo ves rápido y dices, "Buah, ha quedado bien". Sí, claro, claro. No. Ahora que está tan de moda los tipos de zapatillas y hay tantos, ¿cuáles recomiendas para altero? Porque están las Romaleo, las de Illusion, no sé cuánto. Yo no es sé que ni soy cómo muy se dice. hater con eso. O sea, yo soy de la vieja escuela total. Romaleo. Es que las dos me parece que fueron, ¿no? Las Romaleos 2, esas yo creo que son de las mejores zapatillas que se han hecho. Pero siguen haciéndolas, ¿no? Las dos no. Luego sacaron las 3 que eran así como más híbridas, más tal, y luego las 4 que son las que hay ahora, que no paran de cambiarlas de colores y demás, pero no sacan modelos. Yo recuerdo antiguamente Adidas, que no sé si era cada Olimpiada sacaba 2 modelos y había como una que era la más cara y otra que era un poquito más económica. Y todo eso cambió y ahora todas las zapatillas son todas de plástico y de... Sí, las Romaleos 2 eran de cuero. Sí, sí, sí. Sí, sí. La Marcos, por verdad, ejemplo, ahora está comprando botas antiguas, que hay una página que vende botas antiguas, y Marcos tiene 3 modelos, unas de la Olimpiada del 92, tiene. Dios. Y las compra nuevas, y son si os fijáis en los vídeos de Marcos, las zapatillas que lleva ahora son las que llevaba mi hermano, que yo le regalé una vez. No son esas zapatillas, es ese modelo, con tacón de madera, que son... Ahora, para que os hagáis una idea, ¿habéis visto ¿es Tier? Tier, sí. Las últimas que ha sacado con tacón de madera, Sí. pues son un plagio o sea, las Tier son un plagio de Ya las está, Como ya, las ya. típicas las Adidas. ASICs. Esas, como las típicas Asics, no he visto Sí. las Asics. Ah, las Asics las de madera. eso es. Yo soy más así, soy más, no sé, romántico en Old esa. school. Sí, en ese aspecto soy más romántico. Si me das a elegir entre todas ellas, es que me quedaría con las dos si pudiera conseguir unas. Había una página, no sé si era rusa o... Strength yo creo que tienen. No me acuerdo. Bueno, luego que te metes, claro, te cobra un pastizal y hay 47, 50 y pico. Y digo, Claro. "Hola". Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora ya todo el mundo lleva las Liaoxun esas, ¿no? Liaoxun se Sí, llaman, sí. Liaoxun. La gente No sé habla cómo bien. es la zapatilla. Los míos llevan ahora todos llevan esas zapatillas. Pero según me dijo, el otro día estábamos hablando con Noelia de esto, del tema de las zapatillas, y decía que era lo más parecido esas a las dos. Pero es que a mí, al final, tantos colorines y tantas historias que no me gustan, ¿sabes? Soy más No. seco en eso. Ahora ya, antes sí era que era todo muy Nike y Adidas, ahora ya se ha pasado a la Luyan Jun estas Sí, y las Tier, sí. ahora que ya más se ven en los campeonatos, pero lo que dices tú, al final suelen terminar siendo pues la plataforma de plástico. Sí, sí, sí. Abaratar costes. Sí, abaratar costes, Bueno, pero, porque al final la pero las zapatilla- zapatillas valen 240 pavos. Ya, pero bueno, si pues, le sacan mayor beneficio, pues Sí, sí. Y bueno, el tema del dopaje, ¿cómo está el tema en halterofilia? ¿Se ve mucho? ¿Tanto? Aquí en España no. Aquí en España no. La verdad es que aquí, afortunadamente, tenemos una buena salud en eso. Y por lo que yo sé, que algo creo que sea a nivel nacional de que es bastante no, es limpio totalmente. Aquí en España no tenemos problemas de dopaje. A nivel internacional, hombre, supongo que después del castañazo que pegó el Comité Olímpico Internacional, quitando categorías, quitando participación olímpica y demás, algo habrá cambiado. Cambió la Junta Directiva de la Internacional y etcétera.
algo habrá cambiado. Del todo, no creo. Porque al final, Pero siempre va por delante, ¿no? claro, al final lo que tú no puedes ver en una categoría de peso corporal los 3 primeros o los 2 primeros que hagan 50 kilos menos que 50 kilos más que el cuarto. Pero que me refiero que al final la industria así del doping, o sea, las sustancias van por delante de los métodos de detección, que se ha visto un montón en el Yo me, atletismo, sobre todo. yo me Sobre todo. imagino que sí, yo me imagino que sí, porque tú ten en cuenta que eran, no sé si eran estos de la USADA, los que iban analizando controles doping de Olimpiadas pasadas con los nuevos métodos y entonces empezaron a sacar un montón de positivos de Olimpiadas anteriores. Hubo una temporada que estaban Sí. analizando con los nuevos métodos sustancias que entonces estaban prohibidas. Sí, que ha pasado con atletismo, con la halterofilia, con, con el ciclismo. Claro. Vale, vamos allá Luego, por con... ejemplo, pero- pasa mucho que, no sé si pasa en halterofilia, pero tú ves a un atleta que está levantando y tú dices, eso no es normal. ¿No? Por ejemplo, en CrossFit, que un tío te levante 100 y pico y luego corra 3, le dices, algo no me está cuadrando. ¿Sabes? Bueno, yo al final no es lo que levanta, sino cómo lo levanta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú puedes ver a alguien levantar 150 kilos o 190 kilos y puedes decir, buah, vaya crujidas ha pegado. Ahora, cuando tú lo ves cómo lo levanta, con Poderío. ese desparpajo, esa, entre comillas, soberbia de que sabes que... y cómo mueve los kilos, hostia, es que tú ves eso y dices, madre mía, yo me Vaya, acuerdo el kazajo aquel, no me acuerdo cómo se llama, el Ilya Ilin, ¿no era? Y este tío hizo no sé cuántos récords del mundo, campeón olímpico, no sé qué, sí. y te llegaba y te hacía, no sé, eran 220, 200, hacía un montón de kilos, y levantaba con igual los 3 movimientos, y en el último hacía récord mundial. Y cómo levantaba, al final cuando tú ves a alguien que levanta los kilos de una manera, dices, cuando tú ves algo que no es normal, Desconfía. desconfía. Bueno, vamos allá con preguntas un poco absurdas. Que siempre vamos a hacer un 4 o 5 y... ¿Cuál es la excusa más absurda que te ha dicho alguien para justificar que no ha ido a entrenar? Para justificar que no ha ido a entrenar. Bueno, es que normalmente son bastante absurdas todas, pero me he quedado dormido. Sí, es bastante... Me he quedado dormido, sí. Es que me acosté y me he quedado dormido. Esta mañana no me ha sonado el despertador. Joder, esta segunda pregunta. ¿Prefieres pelear con un caballo del tamaño de un pato o contra 100 patos del tamaño de un caballo? Hostia, repítemela que no me he enterado. ¿Prefieres pelear contra un caballo ¿Sí? del tamaño de un pato ¿Sí? o contra 100 patos del tamaño de un caballo? Con un caballo del tamaño de un pato. Un pato es así, ¿no? ¿De dónde has sacado esta Sí. pregunta, tío? Joder. Pregunta. ¿Alguna vez has discutido con un electrodoméstico? Con un electrodoméstico no, pero con un ordenador sí. Yo soy el típico de esto no funciona, pum, 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 lo apago y lo enciendo. Y Esa funciona. es la Pero pon de reiniciar. apagar. A mí a veces me dicen, es que el remo no cuenta. Y digo, ¿has probado a quitar las pilas y volverse a poner? No, prueba. Nosotros, Funciona, digo, ¿ves? Es no, que mira, la técnica... nosotros, o sea, en mi trabajo, cuando algo no funciona en el camión es apagar, salirte, cerrarlo, volver a abrir, porque es como que se resetea todo. Y entonces, si eso no funciona, le quitas el grifo de la batería, lo apagas, lo vuelves a encender y algo funciona. Entonces, siempre es como, hay que resetearlo todo y te cagas en todo, pero al final lo reseteas todo. Y con el ordenador me pasa eso. Yo informáticamente soy malísimo. Y eso que llevo las redes sociales del club, pero soy malísimo. A mí me pasó el otro día con el mando de la tele. No Mm. funcionaba y yo decía, joder. Y entonces le iba a dar así contra la mano y cuando lo hice así salió volando. Pues funciona ahora. Y yo, bueno, pues nada, ya lo he arreglado. ¿Qué comida podrías comer todos los días hasta el fin de tus días? ¿Qué comida podría comer hasta el fin de mis días? Cecina. ¿Sí? Cecina y Claro, flor, que te llevamos a comer ayer, acertamos, ¿no? cecina y flor de esgueva. Sí. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que mi vesícula me dice que no tanto. Venga, una pregunta más. Felipe, elige. ¿Qué superpoder elegirías para entrenar a tus alumnos?
¿Qué superpoder elegiría para entrenar a mis alumnos? Hostia, es una buena pregunta, ¿eh? Nunca me la había planteado eso. Pues no lo sé, la verdad. Ahora te iba a decir, poder verlo sin estar. Pero es que si no estoy, no es lo mismo. ¿Sabes? Física Entonces, online. no sé. No sé qué superpoder. Gritar, grito un montón. Paciencia tengo la justa. Pues eso, a lo mejor paciencia, ¿no? Paciencia. Sí. Yo creo que tener un poquito más de paciencia a veces. Ay, sí que es verdad, más que un superpoder, tengo un problema que a veces tengo un pronto muy malo. También tengo la capacidad de decir, oye, vamos a hablar que me he equivocado. Y de pedir perdón, si tengo que pedirlo, porque al final somos personas y la gente se equivoca y hablando todo el mundo se puede arreglar o no, pero por lo menos se puede hablar. Ya, claro. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que más que superpoder lo que cambiaría un poco es eso. Esa mecha corta que tengo a veces, que Con no los- razono. Doy fe, doy fe. Con los Que atletas por allí eso- se escucha, pero joder, ¿qué mierda es esa? Bueno, pero eso Eso es más Y- con los Pero no atletas ¿me quieres hacer caso? No sé cuánto. Vaya puta mierda. con los élites, no te suele pasar mal. No, No, con no. todos. Tú ten en cuenta al final que cuando tienes competidores y ellos están levantando y saben lo que tienen que hacer, prácticamente no tienes ni que mirarlos. Porque al final, en el club, tenemos las tarimas puestas así, tenemos 4 y, o sea, tenemos 4 y 4, 8, tenemos 10 tarimas. Pero que al final yo estoy en una esquina con los que menos saben o con los que tengo que dedicarle más tiempo. Entonces, a estos que están levantando tantos kilos y que están en su entrenamiento pro porque van a ir a un campeonato o están preparando algo, a estos básicamente, desde esta esquina estoy viendo lo que están haciendo allí y ellos saben que lo estamos viendo. Entonces, no tienes que estar tan encima de ellos. Te hago un grito y ya saben que... Ellos saben, no, ellos ni gritos, ellos te miran y ya a lo mejor tú coges y le dices, tírate un poquito más y te hace, bueno, Oh, sí. Bueno, ellos también, ¿eh? Menuda puta mierda. Ellos también. Cuando ellos son bastante autocríticos. De hecho, pecan bastante ¿es infravalorarse la palabra? ¿De que no se valoran? Sí. Pues de infravalorarse bastante. Yo no puedo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y tú tienes que estar diciendo, escúchame, vamos a hacer esto, ya verás cómo poco a poco cogemos confianza, y al final el timing, en el tiempo de la preparación, poco a poco van saliendo las cosas y empiezan a coger confianza y tal, pero tienen esa fase de no creo en mí, esto es una mierda. bueno, vamos con el rap. Hoy el rap lo va a cantar Felipe, no yo, porque luego yo me hacen los memes haciendo así que te toca. Ahí le tienes. Felipe, rapea, te toca. Ah, hay Léelo. que decirlo. Joder. No lo va a cantar, ¿eh? No ha sido como... Hombre, No, tiene no. que rapear como yo el otro día, es que si Entonces, no, no vale. Dale, dale. No. Bueno, el rap. Luego lo voy a cantar. El rap empieza en Sweet Dead, ¿vale? Que esa fue la frase que hicimos nosotros. Sabes cómo entras, pero no cómo sales. Eso lo dijo Fernando Llanesa. Aquí la gente mola de verdad, ven si no lo sabes. ¿Vale? Lo dijo Samu. En Sweet Dead bebes con estilo. ¿Vale? Los chicos de Belites. Los kids se esfuerzan por levantar cada kilo. Aquí Naomi. O ponte las calleras, no me seas pardillo. Sí, Rubén. Rubén. Que sepas que el CrossFit no viene un armadillo. Lo dijo Adri, el de Mute. Y si entras, no sales de este mundillo. Y la última, hasta que te partas un tobillo y contrates al pipillo. Y contrates al pipillo. Y ahora, Mi aportación. Claro, falta tu aportación. Mi aportación es, si te echas hacia atrás en el snatch, te rompes el frenillo. ¿El frenillo de el de dónde? la polla, Ah, claro, porque te la arrancas. Muy es de para los chicos, ¿eh? Bien. Bien. Bueno, bien. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí nuestro podcast. Ya sabéis, seguirnos si os ha gustado, darle a me gusta y si queréis contactar con David para trabajar con él, pues ya sabéis que podéis contactar a través de su Instagram,
lo dejaremos escrito. Y nada, decirnos en comentarios si queréis que traigamos a alguien más. Eso es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Encantado a de ti. estar aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad. Y si Pero haces bueno. seminarios tenéis que ir, que es 100% recomendable. Y poco más. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Chao.